Ahí, como decía Vani, mi nombre es Daniela Mansi, soy docente de UNLU, si no me equivoco, del 2017-2018. Trabajo en la otra asignatura que es TEC, una materia de primer año. Eh, Quizás algunos de ustedes los tuve como estudiantes, me lo dirán, me lo harán recordar. Y como bien decía Vani, la idea es presentar hoy algo corto, una cuestión de tiempo, un acercamiento, una reflexión sobre lo que es la educación física propia del nivel inicial, ¿sí? Eh, un paréntesis también, ustedes verán que en un momento yo me tengo que ir porque estoy en esta mixtura entre lo presencial y lo virtual, por lo tanto se me suma el tiempo del medio de transporte para llegar a otra institución. Y, y bueno, y los estaré acompañando a partir de ayer, que fue cuando debo agarrar el cargo, hasta fines del cuatrimestre, ¿sí? Bueno, quería preguntarles antes de comenzar si alguno o alguna tiene alguna experiencia en lo que es las edades del nivel inicial, tanto si observó, por ejemplo, al pasar alguna clase de educación física en el nivel inicial, si tiene algún hijo o hija que va al nivel inicial, o algún hermanito o hermanita que va a nivel inicial, o que haya trabajado quizás en educación no formal, pero también con edades de nivel inicial, ¿sí? No sé ahí si alguien tiene experiencia. Bueno, yo tengo, tengo tres hijos, que los tres fueron al jardín. Una hora va al jardín, de hecho, más chica. Sí, Y yo me dedico al circo y con eso, mira, entre la cantidad de cosas que hago, eh, hago proyectos de integración para inicio de sala. Entonces hacemos, mira, entonces al comienzo del año hacemos un pequeño proyectito como para la integración del grupo, ¿no? Y con el circo, un jardín inicial, y doy taller de circo para edades de nivel inicial. mira qué bueno, Nati, buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna, por lo menos pequeña experiencia o haya trabajado, por ejemplo, en alguna colonia con edades de nivel inicial? Bueno, como para conocer un poco al nivel inicial, es el primer eslabón del sistema educativo formal, es un eslabón obligatorio, ¿sí? Y las edades son comprendidas, hay que entenderla como dentro de dos categorías. Una que son los 3, 4 y 5 años, ¿sí? Del nivel inicial, esas edades de los nenes y las nenas, previo a que pasen a la primaria, y después podemos hablar de lo que es el jardín maternal, ¿sí? Que son de los 45 días de nacido y nacida hasta los 2 años, salas de 2 años. Ahí podemos hacer un paréntesis sobre las futuras salidas laborales que pueden llegar a tener ustedes. Quienes se anoten, por ejemplo, en los listados de la provincia de Buenos Aires pueden tener cargos en nivel inicial, no así. Vanina me comentaba ayer que tiene mucha más idea que yo de provincia de Buenos Aires, que en los jardines maternales no hay cargos de docentes de educación física, pero yo quería aportar, soy de Ciudad de Buenos Aires, que ustedes el día que se reciban también se pueden anotar en los listados de Ciudad de Buenos Aires, eh, por supuesto en escuelas, en distritos escolares que estén más cerca de sus domicilios, ¿no? Y al anotarse acá en Ciudad de Buenos Aires hay cargos de docentes de educación física en sala de 1 y en sala de 2. A mí me ha tocado trabajar en escuela pública en sala de 2. Por lo tanto, también queríamos comentarles este paréntesis, ¿no? De que es una salida laboral, es uno de los niveles, no sé si decir más difíciles de trabajar, yo no creo que sea el más difícil de trabajar, sí es el que más quizás hay que poner el cuerpo, hay que estar más atento, más atenta, pero es muy gratificante, se disfruta, son edades para poder hacer de todo, ¿no? Con cualquier tipo de propuesta se puede llevar a cabo y va a ser bien recibida del otro lado. Y después son edades en donde el descubrimiento, la exploración, la vivencia, la experimentación están a flor de piel y como docentes debemos tratar de acompañar esas cuestiones, ¿no? Bueno, la idea ahora va a ser presentarles un muy pequeño PowerPoint, ¿sí?
en donde vamos a Perdón, estar... ¿puedo interrumpirte un segundo? Sí, sí, Nati. Mi hija fue a un jardín maternal, que fueron mis dos hijos más grandes, y no había educación física, y cuando fue mi hija, que ella ahora está en la última sala del jardín, o sea, fue hace 4 años, Ujú. había profe de educación física ya, así que capaz que cambió eso. Sí, Estamos hablando de pública. claro, Sí, lo que ella dice que Ah, cargo en público, jardín público, público, no. era público, es público, y tienen, o sea, mis hijos más grandes no tuvieron, pero mi hija la más chica sí tenía educación física y música, ¿en sala desde de uno? sala de 1 y 2. Mirá Es qué más, tienen desde bien. 45 ¿Qué días, los colegio? 45 días lo que tengan educación física. No, debería ser municipal la escuela. ¿Qué colegio es? Ah, San Antonio se llama, En dónde queda? en San Isidro. Por eso, debe ser municipal, porque las escuelas municipales de San Isidro sí, pero no son actos públicos a los que se accede, ¿sí? Hay dos maneras claro, de Ah, puede acceder, ser. de forma ¿Sabes qué? Me parece privada, que pertenece a niñez, que no pertenece ni a claro, Nación ni a claro. municipio. claro. Lo que te dice Daniela es que en el acto público de CABA, me estoy informando ahora de esto, vos ya accedes a cargos de maternal, Mm, ¿sí? Porque esto es reciente con la ley de educación, ¿no? Cuando la ley de Claro. educación, digamos, aparece la educación maternal como parte de la escolaridad. En otros países ya esto es algo de moneda corriente. Acá en Argentina, hace muy poco que el jardín maternal está pensado desde la escolaridad, más que nada porque la sociedad lo necesita, ¿sí? Pero mm. no quiero seguir interrumpiendo, pero después lo hablamos, pero tiene que ver con ¿No? eso. Dale. Sí, 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 tal cual. Retomo esto un segundito. Es un tipo de salida laboral en Ciudad de Buenos Aires, ir al acto público, estar en el listado y que se ofrezcan cargos de educación física en sala de 1 y en sala de 2. ¿Sí? Es factible el día de mañana, si ustedes se anotan en los listados de Ciudad de Buenos Aires, pueden llegar a obtener un cargo en escuela pública de jardín maternal. ¿Sí? Retomo, vamos a ver un pequeño PowerPoint, ¿sí? Que son resultados de investigaciones, por supuesto, en la temática de la educación inicial, educación física en la educación inicial, y sobre todo vamos a ver muy rápidamente lo que son las corrientes pedagógicas que quizás a muchos y a muchas de ustedes o les resuene o lo hayan escuchado o lo hayan leído y estudiado para otras materias. Lo vamos a ver puntualmente en nivel inicial, es decir, esas corrientes pedagógicas subyacen, por supuesto, propuestas pedagógicas, y vamos a estar viendo cuáles son esas propuestas pedagógicas y a qué responden, por supuesto también desde una perspectiva crítica, y después vamos a desembocar en la mirada sobre la educación física, que Vani me dijo que ya vienen trabajando bastante, sobre todo en nivel primario, que es una educación física humanista, una educación física sociocultural, ¿sí? Que comprende de otra manera completamente distinta a los sujetos en situación de escolarización, y vamos a colocar el foco sobre las características que el enfoque humanista con sentido sociocrítico tiene en la educación física del nivel inicial. ¿Sí? Por tanto, voy a compartir un segundito la pantalla, y después la idea es poder abrir el diálogo a preguntas, a inquietudes, a que digan yo no estoy de acuerdo o yo estoy de acuerdo, etc. Y que imaginemos todos juntos y todas juntas cómo sería una clase de educación física desde este último posicionamiento. ¿Sí? A ver. Ahí estamos. Bueno, hay un autor que lo quiero nombrar porque fue uno de los impulsores de lo que es el enfoque sociocultural de la educación física, que quizás también lo hayan leído, que se llama Walter Brach. Es un brasilero, pero la realidad es que sus resultados de diversas investigaciones nos permite extrapolar hacia lo que es la educación física argentina, porque no sé si sabrán que la educación física latinoamericana tuvo procesos no iguales, pero bastante parecidos. ¿Sí? Este autor, Walter Brach, nos dice que hay dos visiones, ¿sí? Dos perspectivas sobre lo que es la educación física. Unas visiones que son autónomas, una visión que es autónoma, y unas visiones que son heterónomas. Vamos a ir primero con las heterónomas, ¿sí? ¿Qué quiere decir el autor cuando habla de heterónomo? Que son todas instituciones ajenas al campo propio de la educación física, pero que la educación física los tomó, los hizo propios para legitimar su quehacer docente. ¿Sí? Vamos a ir a un ejemplo muy claro.
Una corriente pedagógica militarista, ¿sí? Más fundada desde fines del siglo XIX en la educación física, que tampoco podemos decir, hay que tener cuidado con eso, no podemos decir que los orígenes de la educación física eran militaristas cuando todavía el oficio de ser docente de educación física no existía, ¿sí? Es como decir, el origen de la medicina es esto cuando todavía la carrera de medicina no estaba, ¿se entiende? Por lo tanto, el militarismo sí funda o da los primeros pasos hacia lo que después se va a llamar educación física. Se llamaba ejercicio físico. Por lo tanto, hubo una corriente con ciertas propuestas pedagógicas, ¿sí? Y dentro de diversos resultados de investigaciones sobre historia de la educación física en el nivel inicial puntualmente, la corriente pedagógica militarista la vemos hasta el día de hoy, ¿sí? Ayer, en las comisiones que tuvimos ayer, saltaron ejemplos muy concretos que los quisiera traer. Por ejemplo, las canciones que usan las maestras o los docentes de educación física, etcétera, para controlar al grupo, en donde las disfrazan de que son canciones didácticas, ¿no? O que son canciones infantiles, responden a una corriente pedagógica militarista. Por ejemplo, cantar la lechuza para que los 25 nenes y nenas se callen, o utilizar el famoso me pongo el ganchito en la boca, creyendo que es didáctico y estoy utilizando un juego simbólico, pero por el solo hecho de que ellos se callen la boca y me escuchen a mí, o me pongo plasticola en la cola y me siento, ese simbolismo mal interpretado, lo hago con el solo hecho de que el nene y la nena se quede quieto, se quede quieta, ¿sí? Esas corrientes pedagógicas del militarismo quedan cenizas, quedan huellas sobre las prácticas pedagógicas de la educación física, ¿sí? Y desde este punto también es invitarlos e invitarlas a poder reflexionar sobre esas prácticas pedagógicas, ¿sí? ¿Por qué hay que reflexionar sobre esas prácticas? Porque se filtra el autoritarismo, se filtra un autoritarismo pedagógico, ¿sí? Y que en el nivel inicial lo curioso es que siempre se disfraza o de juego simbólico, o de canciones, ¿sí? Didácticas, o de recursos, ¿bien? Por otro lado, una corriente pedagógica más higienista, que seguramente la habrán escuchado, ¿sí? Con la idea de poder anclar a la educación física dentro del campo de las ciencias médicas, y a su vez poder argumentar que la educación física se viene a la salud meramente orgánica. De acá deviene también del higienismo, deviene el pensar a las clases de educación física en los tres grandes momentos, ¿no? En una entrada en calor, en un desarrollo y en una vuelta a la calma, ¿sí? Y que esos tres grandes momentos, si nos ponemos a pensar que hasta el día de hoy hay muchos y muchas que siguen planificando, pensando la clase en tres momentos, siempre esos tres momentos respondieron a connotaciones higiénicas, a connotaciones fisiológicas, ¿sí? Una entrada en calor, si a alguien le preguntás qué es, te dice, es necesario para entrar en calor las articulaciones, los músculos, que te suban las pulsaciones, ¿sí? Después va a estar el desarrollo de la actividad, que puede ser un deporte, que puede ser algún ejercicio en tanto circuitos, recorridos, etc. Y la vuelta a la calma siempre está asociada con la elongación, con bajar las pulsaciones, con la respiración, etc. Esos tres grandes momentos, históricamente y hasta el día de hoy, se desarrollan en función de una argumentación meramente fisiológica, ¿sí? Por lo tanto, también invitamos a reflexionar sobre ello, invitamos a poder romper con esos momentos que son estancos y que siguen apareciendo en las planificaciones. Por otro lado, una corriente que hoy en día también domina el campo de la educación física, hasta en la mayoría de veces, por lo menos adentro de las escuelas, muchas veces educación física se la ve como sinónimo de ella, es la corriente pedagógica deportivista, ¿sí? Desde un deportivismo, el más puro, no estoy diciendo que no hay que enseñar deporte, ¿sí? El tema es abrir la gama de toda la cantidad de deportes que existan y entender al deporte como un objeto de la cultura, ¿sí? No como una práctica eficientista, rendidora, elitista. El deportivismo, desde sus orígenes, lo que va a buscar en la educación física es la base para la búsqueda del talento deportivo. Esa pirámide deportiva podemos entenderla como la base de esa pirámide deportiva va a ser la educación física, ¿no? Y, por ejemplo, desde el nivel inicial se puede llegar a argumentar, desde esta perspectiva deportivista, que la educación física en el nivel inicial va a aportar diversas habilidades motoras básicas,
¿no? Escucharon seguramente hablar de habilidades motoras básicas. Yo puedo preguntar ahí, ¿básicas para qué? ¿Para qué serían básicas? Y bueno, pueden ser, ahora lo ponemos en discusión, para la vida, ¿sí? Para la educación física del nivel primario, y ahí habría que ver si no estamos subsidiando la educación física del nivel inicial. U otros te van a decir, y para que se pueda hacer algún deporte, si vos no tenés habilidades básicas no puedes hacer ningún deporte, ¿sí? Bueno, desde ese punto de vista es una mirada deportivista. En el nivel inicial, por supuesto que aparece en mucha menor medida, ¿sí? El deportivismo sobre todo domina la escena de la educación física en el segundo ciclo y sobre todo en el nivel secundario. Después vamos a tener una corriente pedagógica recreacionista, ¿sí? El recreacionismo puede tomar dos vías. Una puede ser entender a la educación física como un espacio pasatiempista, por ejemplo, aquellos docentes o aquellas docentes que llegan con el grupo que fueron a buscar a la sala, les dicen, bueno, vamos a jugar un patoniato, o bueno, vamos a jugar la brujita de los colores, no sabe ni bien por qué, porque no hay una tematización ni pedagógica ni didáctica de eso, no hay una tarea de la enseñanza, y se toma el espacio de educación física como, bueno, pasa el tiempo, pasa la media hora, los 40 minutos que dura la clase y vuelven a la sala. Y después puede tomar otra vía, que es la que más domina en el campo, que es tomar el juego como una estrategia metodológica, ¿sí? Hay varios y varias autores que critican esto porque dirían que eso no es un juego, que es una actividad, que es una tarea, que es un ejercicio, ¿sí? Que puede llegar a ser divertido, eso nos queda duda, pero el juego es creado por los propios jugadores, por lo tanto tiene que ser creado o recreado o transformado, ¿sí? Y consensuado por los propios niños y niñas, ¿bien? Y a su vez, ¿sí? El recreacionismo toma la vía de entender el juego como una estrategia metodológica. El foco no va a estar colocado en el juego, sino que va a estar colocado en el contenido de enseñanza, ¿sí? Un contenido que es seleccionado por el propio docente. Por lo tanto, eso tampoco sería un juego, dirían varios autores, ¿sí? Hago un paréntesis aquí, hay varios marcos teóricos sobre esto, ¿sí? En este caso decidí hacer la exposición del marco teórico, por supuesto que yo adhiero y que creo que se debe de considerar, sobre todo si queremos garantizar los derechos de los niños y las niñas, pero no es el único marco teórico. Van a encontrar un montón de bibliografía que toman al juego como estrategia metodológica y, y lo defienden y lo proponen, y bueno, ahí cada uno, cada una decidirá, ¿sí? Por otro lado, que está en constante relación también al recreacionismo, una corriente pedagógica psicomotricista, que seguramente lo habrán escuchado, ¿sí? La psicomotricidad toma varias vías, no hay una sola corriente psicomotricista, pero la que más piso fuerte en el campo de la educación física en el nivel inicial en Argentina es la rama de la psicomotricidad de Jean Lebouche, ¿sí? Es una rama en donde ahí María Eugenia Villa, que es una docente de la Universidad de La Plata, diría que la educación física en el nivel inicial se termina convirtiendo en un recetario de tareas para el desarrollo de las nociones de la psicomotricidad, ¿no? Ejercicios para el equilibrio, ejercicios para la temporalidad, ejercicios para la espacialidad, etc. Por lo tanto, se toma a la psicomotricidad para legitimar el quehacer docente, sobre todo en el nivel inicial. Y la psicomotricidad le va a dar el pie a otra corriente pedagógica que hoy en día es la que es hegemónica y domina el campo, que también forma parte de las visiones heterónomas, que es la pedagogía desarrollista. La pedagogía desarrollista no se da solo dentro de la educación física, ¿sí? Es una pedagogía que responde al tecnicismo pedagógico, y el desarrollismo va a tener como núcleo la enseñanza de las habilidades motrices, ¿sí? Estas acciones motrices de los nenes y las nenas va a estar como núcleo de las clases de educación física. Se va a dejar de lado lo que es el derecho al juego, se va a dejar de lado la disponibilidad corporal, la creación de instancias de juego, y se va a colocar el foco en lo que son los ejercicios o las tareas para el desarrollo de esas habilidades. Por lo tanto, va a responder a una pedagogía completamente tecnicista. ¿Por qué responde una pedagogía tecnicista? Porque esas acciones motrices, esas habilidades motrices, van a ser conductas infantiles completamente objetivables. Es decir, yo, Daniela Mansi, como docente de educación física en el nivel inicial, puedo decir que un nene o una nena está saltando con un pie, saltando con los dos, esquivando la soga,
caminando hacia atrás, caminando hacia el costado, etc. Pues son todas conductas objetivables. Una de las mayores críticas al desarrollismo es, en una instancia, ¿por qué es el docente el que selecciona esos contenidos para poder enseñar, creyendo que el niño o la niña, o todos los niños y las niñas, mejor dicho, deben hacer lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Bajo un contenido seleccionado por mí? Y después, por otro lado, es que no deja apertura a poder observar aquello que no es objetivable, aquello que no se puede cuantificar, aquello que yo no lo puedo escribir si lo logró o no lo logró. Por lo tanto, el desarrollismo responde a una corriente psicomotricista, y es acá, a partir de la pedagogía desarrollista, en donde empieza a haber una cantidad enorme de libros de educación física en el nivel inicial, divididos por tareas motrices. ¿Sí? Capítulo 1, ejercicios para salto, y te tiran todo el recetario para enseñar el salto, o te tiran todo el recetario para enseñar a lanzar, y todo el recetario para enseñar a rodar, por ejemplo. Por lo tanto, se termina convirtiendo la educación física en el nivel inicial en manuales, ¿sí? Para enseñar exclusivamente habilidades motoras. ¿Bien? A partir de estas corrientes pedagógicas, de su crítica, y voy a hacer otro paréntesis, que es, hay que entender cuáles son los sentidos por los cuales surgieron cada uno, a qué respondieron y a qué instancias políticas, sociales y económicas respondieron, ¿sí? Porque no solamente se dieron dentro de la educación física, sino que se dieron en el sistema educativo en general. A partir del movimiento renovador que se da en Brasil, y esto es interesante de saber que se da dentro de Latinoamérica, ¿sí? Acostumbrados y acostumbradas a esperar propuestas eurocéntricas, habría que sentirse orgulloso que hay un enfoque propio de la educación física con sentido sociocrítico que es pensada desde Latinoamérica. El enfoque sociocultural con sentido crítico no es que solamente critica por ser criticones a los otros sentidos pedagógicos, sino que comprende a los docentes de educación física como intelectuales transformadores. Entiende al campo propio de la educación física como un espacio propicio para la transformación social. Por lo tanto, a partir de la Ley Nacional de Educación, a partir de los núcleos de aprendizaje prioritarios, de diversas investigaciones en historia, ¿sí? Y sobre todo el tener en cuenta los derechos de los niños, niñas y adolescentes, empieza a construirse una nueva agenda política con nuevos sentidos pedagógicos y didácticos en la enseñanza de la educación física infantil. Y ahora, ¿de qué se tiene que empezar a emancipar? ¿Sí? Esa educación física más tradicionalista. ¿Qué significa que queremos proponer una educación física del nivel inicial emancipadora? Una de las primeras cuestiones es que debemos emanciparnos de los valores hegemónicos, ¿no? De terminar de enseñar para competir, para jerarquizar por rendimiento, que a uno le sale mejor que al otro. Debemos quitar y dejar un margen, por supuesto, la exclusión, la individualidad, entre otras cuestiones. Otro de los puntos es la mercantilización, que está muy arraigado también a una visión deportivista, ¿sí? Y muy arraigado a los valores hegemónicos. Otra de las cuestiones que debemos emanciparnos es del sistema patriarcal, empezar a poner en marcha prácticas pedagógicas con perspectiva de género y tomar a la ESI como un eje transversal, y a su vez de la colonización de las prácticas corporales. Históricamente en educación física se han enseñado prácticas corporales que no le eran propias, por ejemplo, de la región latinoamericana, ¿sí? Los deportes no son propios de la región latinoamericana, sus orígenes son más europeos, ¿sí? La psicomotricidad tiene un origen francés. Bueno, esta colonización de las diversas prácticas corporales es tratar de emanciparnos y enseñar prácticas corporales propias de la región, como pueden ser diversos juegos de los pueblos originarios, como pueden ser juegos tradicionales, juegos populares, entre otras cuestiones, ¿sí? Y por último, antes de abrir al diálogo, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, acá hay algunas características de lo que es la educación física en el nivel inicial con este enfoque sociocultural con sentido crítico, ¿sí? Una de las cuestiones va a ser garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que invito a todos y todas a leerlo, dictados por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños en el año 1989. Cabe señalar que esta es la ley internacional con mayor adherencia en cantidad de países, y eso es un dato interesante de tener en cuenta, y que
El garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o por supuesto hay que garantizar todos, pero desde la educación física hay 3 puntos interesantes que se va a tratar de garantizar. Uno es el artículo 31, que es el derecho al juego y al jugar, ¿sí? Al ocio, al esparcimiento, al descanso, entre otras cuestiones. Otro va a ser el derecho a ser escuchado. El niño y la niña tiene derecho a ser escuchado, por eso es muy criticada estas cuestiones de las canciones en donde se tiene que callarle la boca al nene, a la nena, ¿sí? Hay otros modos de pedir un poco más de atención si yo quiero explicar algo, contarles algo, etc. Ahora lo vamos a hablar. Y otra cuestión es que los nenes y las nenas tienen derecho a construir su juicio propio, ¿sí? Y a decidir sobre cuestiones que a ellos y a ellas les compete. Por lo tanto, hay que abrir esos espacios al diálogo, a la escucha, ¿sí? A los nenes y las nenas. Por otro lado, los saberes que son ineludibles del nivel inicial van a ser el juego y el jugar, la disponibilidad corporal y como eje transversal la ESI. Va a haber propuestas de enseñanza, tiene que haber propuestas de enseñanza en el nivel inicial que sean flexibles, democráticas, es decir, que todos y todas puedan elegir y decidir qué hacer, y que estén dispuestas sobre todo a la opcionalidad. ¿Qué significa que esté dispuesta a la opcionalidad? Que la educación física no se convierta en un recetario de ejercitaciones, en donde sea el docente o la docente quienes los proponen, sino que tiene que haber espacios para que ellos y ellas puedan elegir. Elegir con qué material jugar, elegir con quiénes, elegir cómo consensuar esas reglas, elegir instancias de juego, ¿sí? Que no estén demarcadas o por el contenido escolarizado, o que no estén demarcadas porque yo planifiqué tal o cual tarea y se tiene que hacer lo que yo digo, entre otras cuestiones. Por otro lado, se van a abrir enunciados transparentes al jugar, o sea, se va a invitar a jugar de verdad, no a jugar en ese jugar camuflado que en realidad yo no quiero que jueguen, sino que quiero que aprendan un contenido, ¿sí? Por otro lado, la organización de los encuentros, como dije antes, no va a poseer momentos estancos, no va a haber una entrada en calor, sino que se va a pensar al encuentro de educación física como un solo gran momento, un encuentro de educación física, no dividida por momentos. Y por otro lado, se va a querer construir ciudadanía infantil. ¿De qué manera vamos a construir la ciudadanía infantil? A través de las diversas intervenciones docentes. Las intervenciones docentes tienen que ser intervenciones profesionales que humanicen las prácticas de educación física, que resuelvan los episodios de conflicto intersubjetivos que se den entre ellos y ellas, de manera abierta, deliberativa, fundamentándole por qué lo que hizo está mal, ¿sí? Y que todas estas intervenciones docentes van a estar alejadas de la sanción, de la amenaza, del castigo, del vení, te sentás acá hasta que aprendas a jugar. ¿Sí? Ese es un claro ejemplo que se escucha en el nivel inicial. Un nene, una nena que vos lo apartás del grupo, se queda mirando cómo los demás juegan, rara vez aprende a jugar. A jugar se enseña, se aprende a jugar. Por lo tanto, no va a aprender a jugar estando sentado mirando qué sucede desde afuera. O la amenaza, si te seguís portando así, te pongo una nota en el cuaderno, te llevas una carita triste, ¿sí? En el nivel inicial se ponen sellitos con caritas en función de la conducta del nene o la nena. Bueno, eso es completamente repudiable, ¿sí? Ningún nene o nena puede construir su ciudadanía, la convivencia con un otro, su moralidad, su regla y su norma, si lo amenazan y no se construye de manera dialógica que eso que hizo está mal porque, no sé, si le pegas a un compañero lo podés lastimar, ¿sí? Fíjate que los demás están jugando y no les están pegando a sus compañeros y compañeras, no hay que destruir el juego del otro porque el otro se pone triste. Bueno, hay cuestiones, diversos episodios de conflicto que van a surgir porque la escuela es una convivencia y todo el tiempo van a surgir, tienen que ser de manera deliberativa, fundamentada, argumentada y reflexionada junto con ellos y ellas, ¿sí? Estos son, a muy grandes rasgos, las principales características de la educación física en el nivel inicial desde un enfoque sociocultural, desde un enfoque sociocrítico, ¿sí? Y por último, quería dejarles una imagen de una clase de educación física real, en donde aparece la opcionalidad, ¿sí? En este caso, que es un gimnasio, estos nenes y nenas, el docente les dispuso de diversos materiales y espacios, y ellos y ellas podían crear diversas situaciones de juego, ¿sí? Hay una nena que decidió tomar el skate, hay otros 3 nenes que decidieron saltar la soga, otra nena que decidió jugar a la paleta con el profesor, ¿sí? Otra nena que decidió columpiarse,
en la soga, ¿sí? Y cada uno y cada una puede ir rotando, puede ir eligiendo, puede ir construyendo, y es el docente quien va a intervenir de manera profesional, en primera instancia, para que aprendan a jugar, ¿sí? Que estén atravesando la infancia, que sean niños y niñas, no significa que sepan jugar, jugar con un sentido lúdico, ¿sí? Con un sentido que no es competitivo, que no busca la eficiencia, ¿no? Es el famoso jugar por jugar. Es esos momentos en donde perdés hasta la noción del tiempo, porque justamente te introduciste en una situación de juego. Y después, si quien se posiciona desde una mirada más desarrollista en la enseñanza de las habilidades motrices, que no es el caso de este docente porque quiere enseñar quiso proponer diversos escenarios para que construyan situaciones de juego, podemos ver que acá se dan un montón de habilidades, se dan un montón de contenidos que van a aparecer en el diseño curricular. Por ejemplo, el golpear la pelota, el salto, el columpiarse, el rodar, ¿sí? Aparecen un montón de esos contenidos. ¿Cuál es la diferencia en el nivel inicial? Que no se planifica en función del contenido, se planifica en función de grandes saberes, ¿sí? El gran saber va a ser el juego y el jugar, y el desarrollo de la disponibilidad corporal. Por lo tanto, no va a haber una clase destinada a el salto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos y ellas en este caso pueden elegir qué hacer, y de manera autónoma se va a empezar a desarrollar esas habilidades más motoras, esas acciones motrices. ¿Bien? Bueno, esto era a modo también de graficar un poquito. Voy a dejar de compartir, así los veo. Esta clase es una clase real de educación física, era un modo también de graficar un poco cómo es esta idea de la opcionalidad, esta idea de que puedan elegir materiales, ¿sí? Y después hay que empezar a despojar esa idea de, bueno, cómo es que todos no están haciendo lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Y no todos tienen que estar haciendo lo mismo al mismo tiempo, no es necesario porque son 25 o 30 nenes y nenas con subjetividades completamente distintas, ¿sí? Con habilidades completamente distintas, con acciones completamente distintas, ¿sí? Despojarse de esta idea de entender a las clases de educación física en función de un contenido, y que siempre ese contenido históricamente se ancló en aquellas capacidades físicas, ¿sí? Hay que tratar de empezar a despojarse de eso e invitar a jugar, invitar a abrir los espacios, abrir a la reflexión, ¿sí? A abrir diversos escenarios con instancias de juego. ¿Bien? Bueno, no sé si quieren, pueden criticarlo esto, por supuesto, ¿eh? Lo ponemos en diálogo. No sé qué les pareció. ¿Qué recuerdan ustedes? O si alguno tuvo la posibilidad de observar clases de educación física en algún momento, al pasar. Yo tengo algo para decir. Lencina, Sí, en una sí, ahí parte tengo. dijiste, sí, en una parte me dijiste que hay que dar espacio a que los chicos elijan con quién jugar y a lo que quieren jugar. Mm, Y yo creo que no siempre hay que estar sobre eso. a ver. Porque si vos das espacio, hay veces que sí te pasa que si vos das espacio, los mismos chicos juegan con los que ellos quieren, pero también se separan de los demás. Puede pasar, no sé, los varones solamente se juntan con sus 2, 3 compañeros y dejan de lado a las chicas. O Mm, si damos el espacio de jugar a lo que ellos también quieren, siempre van a que jugar a una sola cosa. A veces pasa y otras veces no. Creo que ahí también tenemos que ujú. fijarnos qué clase de grupo es, si es que ellos mismos se van a estar separando y nunca se van a agrupar. A mí me pasó con las prácticas, yo vi en las observaciones que ellos se separaban por muchos grupos. Y cuando me Ujú. tocó a mí, traté de dar juegos que incluyan, que no sé, un equipo sea todo el grupo junto, o a lo máximo usaba 2 grupos. Y lo hacía mixto, porque yo ya veía en las observaciones que ellos se separaban por género y tenían su propio grupo. Y había chicos que quedaban solos o a 2. Ok. Ahí a mí me gustaría como aclarar dos cosas. Por un lado, no tengamos el imaginario de que porque les dejamos elegir a qué jugar y
les dejamos el espacio que construyan instancias de juego, van a ser siempre lo mismo. Eso yo creo que es un imaginario bastante instalado y puedo dar cuenta de que no es tan así, ¿sí? O tampoco el imaginario de que tenemos que proponer materiales distintos todo el tiempo. Hay en una clase de educación física, el aro para un nene o una nena puede ser un auto, para la otra clase el aro se puede convertir en un espacio para poder saltar, en otro el aro o la sumatoria de aros puede ser un tren. Digo, el que siempre hagan lo mismo me parece que es un imaginario, por lo menos por mi propia vivencia, no es tan así. Y después las cuestiones de que los nenes y las nenas suelen separarse en función de su género, ponele, digamos género, pero no sería su género, ¿no? Pero por su sexualidad, puede ser que sí y puede ser que no. Puede ser que, Por eso sobre dije, todo en nivel inicial. sí, Sí, pero aclaré que a veces termino. pasa o a veces no. Sí. En nivel inicial, la realidad es que todos y todas, la mayoría de veces, juegan con sus compañeros, ¿sí? Son edades en que todavía la discriminación o la exclusión no está a flor de piel, ¿sí? Están recién iniciando el sistema educativo. Y después, es ahí, Axel, ahí diste en la tecla para que lo diga, es ahí donde tienen que aparecer las intervenciones docentes. Las estrategias metodológicas o los juegos y las actividades no son recetas milagrosas. Que yo esté haciendo una actividad en donde estén participando los 30 o los 25 al mismo tiempo, no significa que sea una práctica coeducativa. A ver, voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Vieron esa actividad en donde todos se toman de la mano y tienen que pasar por adentro del aro? Y el aro tiene que dar la vuelta a la ronda. No sé si la escucharon en algún momento. Es que me tomo de la mano y sin soltarme de las manos me tengo que meter. Bueno, esa actividad es vista o es planificada muchas veces como si fuese una actividad cooperativa, ¿no? Y ahí se supone que están todos participando, que no hay diferencia de género y que es mixto. Voy a dar una aclaración sobre el concepto de mixto, ¿sí? Un autor que se llama Pablo Yaragroski, que es uno de los mayores investigadores en el campo de historia de la educación física con perspectiva de género, diferencia dos conceptos. Uno es lo mixto, que él nos va a decir, bueno, estamos todos ahí juntos, todas juntas, estamos revueltos en ese espacio de educación física, ¿sí? Los cuerpos tanto de mujeres o de varones están ahí, pero no significa que quienes están ahí en ese espacio compartiéndolo al mismo tiempo, lo estén haciendo de manera protagónica. Por lo tanto, lo que el autor propone es pasar de una mirada de las prácticas pedagógicas mixtas a una mirada de las prácticas pedagógicas coeducativas. Lo coeducativo significa que todos y todas con su propia identidad de género van a tener la misma igualdad de oportunidades para decidir o para participar de manera protagónica. Un ejemplo muy claro puede ser cuando se arman un partido de fútbol, ¿no? El partido de fútbol mixto dentro de la escuela. Y ponen a los dos arqueros que son dos varones, ¿no? O ponen que el gol de la mujer vale doble, ¿no? Con intenciones de que eso sea una práctica mixta. Ahí no hay nada de mixto. Primero, el referenciar a la mujer como refuerzo de lo negativo, es decir, vos nunca vas a meter un gol, entonces si lo metés vale doble, ¿sí? El creer que la mujer no le puede atajar no sé, un lanzamiento a un varón, ¿sí? Pero más allá de eso, es en ese espacio, estamos todos, ¿es una práctica mixta? Sí, es una práctica mixta. Estamos todos juntos en ese espacio jugando al fútbol. Ahora, quizás los varones se la empiezan a pasar entre los varones, ¿sí? O le hacen tocar la pelota a la mujer solamente porque todos la tenían que tocar, entre otras cuestiones. Por lo tanto, ahí este autor nos va a decir, esa práctica tiene que pasar a ser coeducativa. ¿Y dónde va a estar lo coeducativo? Es que todos y todas tengan protagonismo adentro de esa práctica corporal, ¿sí? En el nivel inicial pasa lo mismo. Si vos das la posibilidad para construir situaciones de juego y ves que los varones van por un lado y agarran la pelota y se ponen a jugar un partidito, sala de 5, ahí vos, como profesional en el área de la educación física y como un intelectual transformador, ¿sí? Como pusimos ahí, va a decir que eso no está bien. ¿Por qué no está bien?
y porque está dejando en la periferia de ese espacio de educación física a las nenas o a los nenes que no les gusta jugar a la pelota. Por lo tanto, es ahí donde tenés que intervenir, ¿sí? Y vuelvo a esta idea de que las estrategias metodológicas, o lo que muchos llaman juego, para integrar al grupo no son recetas mágicas, ¿sí? Que yo esté haciendo un juego en donde todos tengan que participar no significa, bajo ningún punto de vista, que haya inclusión, ¿sí? No significa, bajo ningún punto de vista, que haya participación protagónica de todos y de todas, ¿bien? Por lo tanto, este juego que tiré en un momento de pasar el aro, y la verdad que quizás había uno o dos que no tenían ganas de hacerlo. O el que es muy lento le empiezan a gritar, dale, dale, apúrate porque hay que terminar la ronda rápido. Bueno, ahí no aparece nada de inclusivo, ¿sí? Por lo tanto, tiene que tener mucho más peso las intervenciones dialógicas docentes, más que la estrategia metodológica, ¿sí? Porque quizás vamos muy contentos o muy contentas porque planificamos una actividad en donde tienen que participar sí o sí los 25, o porque creemos que es una actividad cooperativa, y de cooperativo no tuvo nada. ¿Por qué? Porque aparecen gritos, porque el que es muy lento se da cuenta que para esa actividad no sirve, ¿sí? O lo dejan expuesto, ¿bien? O alguno se enoja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es mucho más valioso que en esos casos en donde ves que el grupo de varones está ahí, acercarse, ¿sí? Estamos hablando de edades de 3, 4, 5 años, acercarse. Che, chicos, ¿por qué no jugamos a esto otro? Proponerles vos como docente. Miren, podemos construir esta situación. ¿Por qué no le decimos a Juanita que venga a jugar, ¿sí? A Lucía que se prenda en este juego, que ellas son buenas jugando a esto, etcétera, etcétera? Entonces se abre la posibilidad de manera dialógica, de invitar de manera propositiva a que puedan no solamente construir otra situación de juego, si ven que una clase tras otra están haciendo lo mismo, sino además poder abrir el panorama a que construyan situaciones de juego con otros compañeros y compañeras. ¿Es una receta mágica? No es ninguna receta mágica. Si vas a tener que intervenir una vez, vas a tener que intervenir 10.000 veces. Es un trabajo pedagógico, ¿sí? Por lo tanto vas a una clase y le decís, chicos, ¿por qué? Miren, a ver si hacemos esto, y quizás te dicen, no, profe, queremos jugar esto. Bueno, vas a la otra clase y nuevamente abrís el espacio. Che, hoy les traje esta pelota más grande, ¿no? Esas que son más esféricas, tipo de yoga, por ejemplo. Y quizás se copen, y ahí ven que las nenas también van a participar en eso, ¿no? Porque no tiene la lógica de estar jugando el partido de fútbol que se están matando los nenes de 5 años. Bueno, aparecen todas otras cuestiones de invitar a jugar con esta lógica desde un enunciado transparente y dejar de creer que las estrategias metodológicas, que las actividades cooperativas, etcétera, son todas inclusivas porque no sucede. Que estén todos haciendo lo mismo al mismo tiempo, nenes, nenas, una sola actividad, vuelvo a repetir este concepto, no significa que sea coeducativo. No significa que estén todos participando de manera protagónica, ni disfrutando de la actividad, ni que la actividad sea placentera, ni decidiendo sobre la actividad. No sé si ahí, creo que era Axel, que respondí más o menos Sí, sí, la idea. sí. Tranqui. Yo tengo una consulta con respecto a lo que decís. Silvina. Sí, Sí, porque, bueno, nosotros estamos dando práctica a nivel primario. A mí me sí. tocó tercer grado, pero Mm. ¿cómo haces en esos casos en que vos decís, bueno, venís en la siguiente con una propuesta tal vez un poco más llamativa? Ujú. En la propuesta que tenés ahora no la quiere hacer y se sientan. O sea, se sientan y directamente no la hacen. Entonces, ¿cómo podés hacer para que ellos participen y que no sea Silvina, como ¿en qué algo propuesta? obligatorio? Me perdí ahí. Una propuesta que vos llevás, Sí, una que propuesta. pensaste. A ver, cuando yo fui a las prácticas observables, yo, eso es lo que le decía al profesor, siempre veía que la profesora hacía los mismos juegos, 3 juegos, que son, y hacían siempre, el calendario y manchas. Sí, Y 3 como que actividades. siempre querían hacer lo mismo. Cuando vos le llevas Y una sí. propuesta variada, es como que no la querían hacer, pero se sentaban Mm. y como que es complicado a la hora de integrarse. ¿Cómo haces con unas criaturas 3, 4 que se sentan y algunos que sí quieren jugar o que o sea,
lo hacen. Sí. Voy primero una aclaración. Si los nenes y las nenas desde primer grado, en este caso que están en el nivel primario, vienen haciendo las mismas 3 o 4 actividades, es muy probable que quieran hacer esas 3 o 4 actividades. Primero porque ya las saben jugar, porque se sienten seguros y porque a cualquier persona, sea nene o sea adulto, lo nuevo te da incertidumbre. Por lo tanto, te vas a quedar en lo seguro. Y es ahí donde te van a pedir jugar a lo mismo que vienen jugando desde que tienen 6 años. Y después, por otro lado, es ahí, justo en ese ejemplo, Silvina, donde entra el concepto de opcionalidad. ¿Sí? Si hay 4 nenes que la propuesta que vos llevaste no la quieren jugar y se quedan sentados a modo de boicot, la propuesta que vos haces tiene que ser justamente una propuesta, tiene que ser desde un posicionamiento propositivo. Si vos no querés participar, no pasa nada. Pero en ese no pasa nada no es que se tengan que quedar sentados, sino que tiene que haber otra oferta. No sé si me explico. Bueno, es acercarse a esos 4 que se quedan sentados y decirle, bueno, ¿y a qué les gustaría jugar? Y a la mancha. Bueno, jueguen entre ustedes 4 a la mancha. Y quizás que jugando a la mancha ven que vos, Silvina, propusiste otra cosa y ven que los compañeros y compañeras se están divirtiendo en esa otra cosa, una cosa nueva, y se van a querer sumar, ¿sí? Pero es importante esto. Yo llevo una propuesta, tiene que ser una propuesta justamente desde un posicionamiento propositivo, no desde la imposición. Hoy vamos a jugar a esto. No, no queremos, no, vamos a jugar a esto. No, bueno, pero pará, no tiene que ser desde una imposición, tiene que ser desde una proposición. ¿Sí? Miren lo que pensé para ustedes, vamos a jugar a esto, etcétera, etcétera. Puede haber 15 que se copen, puede ser 20 que se copen, y puede haber algunos que digan, no, yo no quiero jugar a eso. Bueno, ahí, como adulto responsable y profesional, tiene que haber otra oferta. Bueno, mirá, pensé en todo lo otro. Siempre voy a decir una frase que es, ¿hay algo más feo que te obliguen a hacer algo con tu cuerpo que vos no querés? Me parece que es una cosa horrorosa. Pensémoslo como adultos. Miren si yo ahora les digo a todos ustedes, bueno, pongámonos a saltar, prendan la cámara, pongámonos a saltar. Y me van a mirar como, ¿no? Medio entre extraño y entre la obligación de hacer algo con tu cuerpo que vos no tenés ganas de hacer. Por lo tanto, ¿por qué los nenes tendrían que hacer algo con su disponibilidad corporal que no tienen ganas de hacerlo? ¿No? Entonces es ponernos a pensar en esas cuestiones. Yo puedo llevar propuestas desde un posicionamiento abierto y propositivo, pero tiene que haber oferta de también otras cosas. ¿Por qué? Porque no todos van a querer hacer todo al mismo tiempo y lo mismo. ¿Sí? No sé, y Silvina si respondí un poco. Y después las prácticas tienen otra connotación. Esto espero que les quede también cuando empiecen a trabajar dentro de la escuela, pero bueno, las prácticas son pocas clases, no se puede hacer todo un trabajo profundo, más pedagógico con los nenes y las nenas. Uno va con el cartel de que soy practicante y está perfecto, y cualquiera se equivoca, todos y todas nos equivocamos, y justamente están probando a ver de qué se trata el día de mañana trabajar con tercer grado, cómo es la lógica de una escuela, y después que los practicantes, la dificultad que también cualquiera tiene, además de la cantidad de clases, es que estás respondiendo al profesor titular del grupo, a tu docente tutor que te está observando, el venir acá y traer las problemáticas, y lo que planificaste. Bueno, aparecen otras cuestiones. Pero es muy interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué hago cuando tenés a los cuatro sindicalistas que se te plantan y te dicen yo eso no lo hago? Pero pregunta, si te basás en todo lo que quieren los chicos, te volvés loca con el tema de las planificaciones o lo que quieran hacer ellos. Porque uno quiere esto, porque el otro quiere aquello, no. Para mí, no sé, por ahí puede ser un punto muy importante, pero si te basás en todo lo que quieren ellos, para mí te volvés loca. Yo voy a decir por experiencia, es mucho más gratificante, y no quiero decir más fácil, pero sí no te volvés tan loco de esta manera que estamos tratando de exponer, que una educación física más tradicional. Yo veo a los docentes que cuando no les está, bueno, no sé, por ejemplo, bueno, propongo esta actividad planificada, ¿no? Desde la primera letra hasta la última, la propongo
y veo que algunos que no están haciendo eso, entonces se vuelven locos, empiezan a los gritos, y los nenes empiezan a pelear, porque sin duda, si vos estás haciendo algo que no te gusta, va a empezar el conflicto, ¿sí? Nos sucede a todos. Y después, otro punto, pero hoy no vamos a tener tiempo, es que se planifica también desde este enfoque más sociocultural. Se planifica no por planes de clase, ¿sí? No en la clase tanto voy a hacer esta mancha, voy a hacer esta actividad y voy a hacer esta actividad de cierre, sino que se planifica por saberes de la cultura corporal, ¿sí? Por lo tanto, hay una descripción en cuanto a la planificación que es justamente más descriptiva, más abierta y es más flexible, ¿sí? No me puedo meter ahí de lleno en las categorías de cada una, pero existen modelos de planificación que son abiertos y que permiten pensar de otra manera las prácticas. No, exactamente. O ver cómo poder integrarlo a ese juego que no quieren, o darle la opción a que la próxima clase inventen ellos un juego, así poder Sí. integrarlos a ese juego. Eso se planifica. Exacto. Es que eso puede aparecer en tu planificación. Estamos como acostumbrados a poner en la planificación esas actividades más descriptivas, ¿no? Y hasta yo me horrorizo, perdón si alguno lo hace o se los piden, pero cuando ponen entre paréntesis la cantidad de tiempo que va a llevar la actividad, ¿no? Como que el adulto puede decir cuándo se termina. Bueno, no es el Sí. caso nuestro, ¿eh? Es justamente lo No, que no, pero acá. Yo quiero me hacer una imaginé, aclaración. sí. Lo importante es que vos tengas en claro tu propósito, ¿sí? Entonces ahí, cuando ustedes empiezan a ensayar desde practicantes, cuál es tu propósito y el objetivo que querés lograr en el aprendizaje, es donde organizo la tarea, y la tarea va a estar en función de esas cuestiones, ¿sí? Obviamente que lo que ustedes están observando, y lo estuvimos hablando, es una educación física tradicional. No pudimos observar en el inicial, pero el inicial tiene algunas cuestiones mucho más sensibles, con lo cual quizás las tareas van a ser diferentes, ¿sí? Y las tareas van a ser mucho más abiertas. Acuérdense cuando estuvimos viendo esto de las tareas abiertas, que yo tengo que ir cerrando erráticamente porque empieza con una exploración y puede terminar, inclusive podemos pensar en un modelo, porque algunos, como estuvimos viendo, lo necesitan. Tiene que ver con la decisión docente de pensar en esta corporeidad y en la mirada integral del sujeto, ¿sí? Sin perder de vista esto que les digo, el docente tiene, digamos, la planificación dentro de una hipótesis, y la hipótesis me permite variar, porque si yo no me permito salir de esa planificación es el problema. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado a esto, no? Es lo más difícil, porque lo que les pasa a ellos, Daniela, te comento, es que hacen esto, describen una actividad y se pegan mucho a esta seguridad del tiempo, a la entrada en calor, a la vuelta a la carga. Muchos se han despegado, y por ahí dentro de ese despegue han notado, por lo menos lo que miramos con los profes, es esta imposibilidad de hacerlo en la escuela. Y sienten la frustración, porque como no lo pueden hacer, ¿por qué? Porque el grupo está estigmatizado, ¿sí? Como, ¿vieron? Yo les digo que siempre los niños son animalitos del profe, porque hacen lo que el profe dice, entonces se acostumbran a hacer lo que el profe dice. Entonces, si todos los días juegan al quemado, van a jugar al quemado. Aunque no les guste, aunque algunos digan no me gusta. Lo bueno que yo estoy viendo de ahora de estas sociedad más contemporánea, es que sí dicen que no les gusta. Entonces ahí tenemos que ver, tenemos que escuchar y leer esa clase. Lo malo sería seguir haciendo lo que a ellos no les gusta porque yo quiero que sea así. Entonces ahí cómo podemos armar el acuerdo sin salirnos de lo que queremos enseñar, porque acá hay un propósito de enseñanza. Lo importante es estar seguro de eso, ¿no? Y bueno, y eso ustedes lo están practicando. Entonces nosotros tenemos la obligación desde la formación inicial de mostrarles esta diferente propuesta, que puede ser a veces muy utópica, lo entiendo, pero que pueden ir pensándolo, ¿sí? En sus clases futuras. Te dejo, Dani, si querés seguir, o alguna otra pregunta. No sé si tienen alguna duda. También esto es bueno, esto que traigan las cuestiones de las prácticas. Está para eso también el espacio. Y obviamente que uno se siente mucho más seguro, ¿sí? Yo creo que es más fácil eso que lo otro.
pero ir probando otras cosas, ¿sí? Ir probando otras cosas. Ujú. Yo me acuerdo una vez que estaba dando un curso y le proponía a una profe muy tradicional trabajar por diferentes juegos, armar el espacio, ese ambiente con diferentes juegos, y que que los estudiantes puedan ir pensando dónde quieren ir, organizando el espacio, porque tampoco va a ser un desorden que todos se tiran la pelota, ¿no? La organización tiene que estar. Entonces, al otro día me dijo, el profesor que estaba al lado mío me miraba diciendo, ¿qué estás haciendo? Y sabés que me dio resultado, y ella venía muy, así como muy parada en que lo que ella hacía estaba bien, pero me dijo, la verdad que te agradezco porque lo pude probar, lo pude hacer. Y noté que había otro clima en la clase. Entonces también tiene que ver con esto, la capacitación, cómo nos vamos ayornando de las nuevas propuestas, y también pensando en esto que la enseñanza es situada y conceptualizada. Entonces uno tiene que ir pensando en estas cosas. No es lo mismo en la escuela 1 que en la escuela 2, ¿sí? Porque las personas son diferentes, la situación es diferente. Eso también tiene que ver con la profesión docente. Bueno, no sé si Daniela se tenías que ir, si no hay alguna Sí, pregunta, en 5. así yo sigo con lo que yo pensaba hacer. Dale. Privilegiados porque nadie lo hizo, por eso lo voy a grabar. Ahora vamos a trabajar un poquito en pequeños grupos, vamos a seguir pensando en la educación inicial. Dale, buenísimo. Bueno, bienvenida, y bueno, seguimos trabajando juntas, y esperamos el año que viene poder profundizar este taller de educación inicial, aunque sea en un proyecto de extensión, alguna actividad Sí. que ustedes se puedan sumar, más allá que no Sí, esté estaría buenísimo. en forma Estaría de buenísimo. Esa es la idea del año que viene. Esperemos. Sí. Bueno, gracias chicos, Gracias, chicas, Daniela. y Nos nos vemos. vemos también en el próximo encuentro. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, chao. Bueno, me saludan. Bueno, seguimos un poquito, y vamos a hacer dos cosas. Yo quiero terminar, porque yo había preparado también una presentación que tiene más que ver con las actividades, como en la educación inicial. ¿Alguno conoce un poco cómo se trabaja? ¿Pudo observar alguna institución? Por lo que vi al principio, por lo que escuché, muy pocos. Ahí Natalia comentó desde el lado de docente y de madre. Bueno, estaría bueno poder, ustedes la semana que viene me dicen, bueno, yo fui a la esquina y vi que había un jardín así. Bueno, entonces, acá en la provincia de Buenos Aires, yo me voy a remitir a esto, voy a compartir la pantalla. Hay, digamos, una propuesta que tiene que ver con, esperen que esto no es, lo tengo que cerrar. ¿Están viendo mi pantalla? Avísenme, porque tengo que cerrar varias cosas que tengo abierto. Bien. Entonces, díganme si se cargó el power, ahí, ¿cargó? Sí, sí. Bueno, entonces lo abro, porque me están dando mal esta aplicación del PowerPoint, no sé por qué. Bueno, ¿por qué aproximaciones? Porque es muy poco lo que pudimos ver hoy, pero bueno, ahí Daniela les mostró un aspecto o unas teorías que tienen que ver con una investigación que ella está haciendo, ¿sí? Pero de ahí a la teoría de la práctica, nosotros vamos a pensar en diálogos pedagógicos, ¿sí? Yo le quiero llamar así, porque es la búsqueda de herramientas para la clase de educación física. Cuando hablamos de herramientas no hablamos de algo estanco, sino que hablamos de algunas posibilidades que ustedes puedan llegar a incursionar cuando den las clases, ¿sí? Primero contarles que a nivel inicial está pasando un momento bastante crucial, porque se acuerdan que yo les conté que el diseño curricular había sido modificado en el año 2018. ¿Sí? Todos los diseños curriculares cada 10 años se revisan, se modifican, y de acuerdo a las políticas de turno van cambiando. Bueno, justamente el que está del 2018 está derogado porque fue un cambio de diseño curricular, no fue una modificación. Entonces no está en uso. ¿Por qué? Porque políticamente, desde esta nueva gestión se sostiene que no fue a discusión este diseño, que hubo algunas cuestiones de conceptos que no acordaban con todos los actores especialistas del nivel inicial, por lo tanto no se está usando, ¿sí? Este Power que yo les estoy mostrando está un poquito relacionado con ese diseño del 2018, ¿sí? Por suerte en la parte de educación física no hubo tantos cambios y la mirada continuó, ¿sí? Entonces yo lo voy a explicar a modo de que ustedes lo conozcan, pero puede ser que esto ya esté cambiando o se modifique. Bueno, ¿cuál es la oferta? Es una oferta que apareció, como les contó ahí, con la Ley Federal de Educación, cuando
se hace obligatorio la sala de 5 y se atiende a las diferentes tramas sociales, o sea, desde la provincia se empieza a evaluar, se empieza a observar que tienen que aparecer otros formatos, ¿sí? Porque el padre necesita salir a trabajar, la madre también, hay unas cuestiones que son socioculturales que tienen que ser atendidas, y empiezan a aparecer diferentes propuestas, pero que sí quiero que entiendan que no es el preescolar. Este concepto de preescolar es antiguo, porque no hay una preescolarización, sino que hay un inicio a la escolarización, que es el nivel inicial. Entonces tenemos los jardines de infante, de 2 a 5 años, que no todos, ustedes van a ver que tienen de 2 a 5, ¿sí? Van a aparecer los jardines maternales puros, que son de 45 a 2 años, los jardines rurales o de isla con matrícula mínima, ¿sí? Donde van a ser las multisalas, o las salas que tienen que ver con diferentes años, que hoy no es la manera de agrupar el inicial, ¿sí? Sino que la directora, de acuerdo a su proyecto, puede agrupar de acuerdo a las necesidades, y van a aparecer las multiedades, ¿sí? Que a veces cuesta porque están muy estancadas en lo tradicional, y se organizan las salas de diferente manera, ¿sí? Bueno, ustedes, como les conté, hay escuelas municipales, escuelas de provincia, escuelas privadas. En la pandemia, y con mucho dolor acá en San Fernando, han cerrado muchas jardines maternales privados porque no pudieron sostenerse, ¿sí? Entonces, bueno, la oferta tiene que ir creciendo porque la demanda cada vez es mayor, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la oferta. ¿Ustedes pueden trabajar allí? Sí, pueden trabajar. No es que no están, no, porque no cursaron el jardín maternal o porque no cursaron educación inicial, no pueden trabajar, porque sí tienen las herramientas. Simplemente hay que especializarse, hay que empezar a conocer y pensar esto de los propósitos, ¿sí? Lo más importante, y para cerrar lo que nos contó Daniela, tiene que ver con esto, ¿no? Con respetar la experiencia, esto que llamamos corporeidad. Y al ser la primera experiencia en lo formal, o en lo educativo, tiene que estar muy cuidada. Vieron que hay todas unas políticas pensadas del cuidado de las primeras infancias, ¿sí? Y en esos cuidados de las primeras infancias, pensar en la participación activa, que no es el activismo, que esto ya lo vimos, igual que en la primaria, sino que es una participación donde se lo invita a jugar, ¿sí? Porque hay que respetar estas corporeidades que están iniciando el paso por la escolaridad, ¿sí? Y un poco ahí aparecen los contenidos, no como un fin en sí mismo, sino como una mediatización, ¿sí? Como una relación dialógica entre lo que queremos enseñar y lo que se podría enseñar, o los chicos quieran recibir o pueden recibir en esa situación de enseñanza y aprendizaje. Y en esto es muy importante el entorno cultural, ¿sí? Como este entorno modifica los contenidos o lo que de alguna manera yo quisiera enseñar. Sí, ¿quién habla? Profe, perdón, yo no estoy viendo la pantalla, un compañero en el chat me dijo también. Pero entonces voy a volver a cargar, porque puede ser que no se cargue. Vamos a dejar de compartir, gracias por avisarme. Igual no era justamente lo que dije, pero estaba más graficado. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí se cargó? Ahí sí. Ahí me manda Sí. Bueno, justamente como cierre, y para concluir con esta mirada más teórica, pero un poco más propositiva de pensar qué es la educación, o sea, qué pasa en el nivel inicial con la educación física, tener estos dos conceptos como muy claros, ¿no? A partir de ahí pensar qué puedo hacer. O sea, y lo más importante es trabajar con la maestra de la sala, mucho más que siempre, ¿no? En el primario también, pero pensar en trabajar mancomunadamente con la maestra de la sala. ¿Cuál es el mayor problema de educación inicial? Que los profes están muy poco, ¿sí? Mucho menos que en la educación primaria. Y acá en Provincia de Buenos Aires no hay un profe que está, digamos, a disposición todo el día en la escuela como la maestra, ¿sí? Va rotando por los diferentes jardines. Entonces, la educación física es media hora y una vez a la semana, ¿sí? Antiguamente solo se les daba la sala de 5, eso digamos, por disposición y por circular. Hoy en día la propuesta es un poco más abierta y tiene que ver con un acuerdo que hace el profe con la directora y si le puede dar a todos o no, porque muchas veces el profe toma 2 horas y no le da para darle a todo el jardín, ¿sí? Entonces ahí también tiene que ver con una cuestión política. ¿Cuántas horas tenemos? Y si esas horas de educación física pueden ser disponibles para todo el jardín. Entonces ahí se hace un acuerdo, bueno, le vamos a dar a la sala de 5 solamente. Hay otros profes, otros
instituciones que dicen, no, le vamos a dar menos tiempo, pero le vamos a dar a todos. O, otra propuesta mucho más loca, que todo tiene que ver muy situado, muy contextualizado, y que el profe organice las multidades. ¿Sí? Y ahí, ¿cuál es el problema? Ay, no, ¿cómo vas a juntarlos de 3,5 porque los van a matar? Bueno, entonces ahí tiene que ver con la propuesta. Porque yo los puedo juntar. Si en la playa, de hecho, están jugando todos juntos y todas juntas, ¿por qué no podemos hacerlo en la clase? ¿Sí? Entonces, bueno, estos, digamos, estigmas, estas situaciones estancas que van a aparecer y que siguen apareciendo, tienen que ver con un acuerdo institucional. Y en ese acuerdo institucional seguimos pensando en estos organizadores que nos van a organizar la clase un poco, ¿sí? La disponibilidad de sí mismo, la interacción con los otros y la relación en el ambiente. Acá es muy importante cómo, y más que en otros, cómo dispongo el ambiente para jugar. ¿Sí? Entonces ahí, en relación a lo que dijo Daniela, hay que invitar a jugar y no hay que imponer. ¿Sí? Entonces, vieron que yo les voy a dar el ejemplo de la natación. Muchas veces, cuando los chicos tienen miedo al agua, hay personas que piensan, y tiralo de golpe que se caiga el agua y ya está. Y otra dice, no, si lo tiraste al agua, no se ahogó, pero yo creo que se ahogó, nunca va a querer entrar. Entonces tiene que ver con esto, ¿cómo invito a jugar? ¿Sí? Para no traumar, porque justamente en esta edad es donde se aparecen estas marcas. Y si las marcas aparecen en el inicio, es muy difícil después que se transformen. ¿Sí? Entonces, en cada actividad es pensar en esto del juego y el componente lúdico, ¿sí? como estas ideas organizadoras que posibiliten el digamos, abordaje de las prácticas corporales y motrices, ¿sí? En este sentido. Esto es lo que venimos viendo. Bueno, como les contaba, el diseño curricular, vieron que en el 2018 hubo una modificación, bueno, se estableció lo mismo para primaria y para inicial. Entonces los bloques tienen la misma denominación, ustedes van a ver esto. Antiguamente, en el 2018, estaban los ejes, ¿se acuerdan de estos ejes que yo les había contado? Bueno, y esos ejes tenían que ver más con otra organización de contenido. Lo importante, más allá de los ejes o cómo estén agrupados los contenidos, es entender estos contenidos que me proponen y qué significan. Fíjense que más o menos la variabilidad de la práctica está, ¿sí? El conocimiento de sí mismo, la expresión y la comunicación, ¿sí? Las prácticas corporales en relación a las habilidades motoras, el juego y el jugar, las prácticas corporales, y el ambiente natural que está también ahí como un contenido y un bloque de contenido. ¿Sí? Algunos, así aparecen, ¿sí? Fíjense, voy a leer algunos porque no nos da el tiempo para leer todos. Si empezamos en el juego, juegos de construcción con el propio cuerpo y diversos materiales, la tarea es más abierta, ¿sí? Juegos de reacción diferenciando acción e inquietud, para que ellos vayan reconociendo. Entonces, juegos individuales, fíjense la riqueza. ¿Puedo elegir uno o dos contenidos? Sí, los puedo elegir. Lo importante es que yo respete esa corporeidad y no, digamos, obligue, porque es una edad muy sensible. ¿Sí? Entonces, de a poco invitarlos a jugar y tener paciencia, mucho más paciencia que, digamos, en otros niveles. Por eso es el nivel donde los profes dejan. Entonces, si van a acto público o si pueden hablar con algún profe, comentarles, los primeros, o sea, los actos públicos, siempre quedan las horas de inicial, porque nadie las quiere agarrar, no les gusta a los profes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene esta característica. Primero que en el espacio tienen que completar 6 horas, 3 de la mañana y 3 de la tarde, entonces en el rompecabezas del horario no les cierra, y otra que tienen que usar mucho el cuerpo, y a veces tienen miedo. Los profes dicen, yo no sé qué hacer, y se asustan, entonces dejan esas horas. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a pensar. Bueno, habíamos pensado trabajar un poquito en pequeños grupos, ¿sí? Primero que me compartan en el chat ahí, ¿qué juegos ustedes recuerdan del nivel inicial? ¿Qué les parece? ¿A qué se puede jugar en el nivel inicial? ¿Sí? Vamos a hacer como una especie de torbellino de ideas, vayan anotando ahí en el chat, yo los voy leyendo. Y después vamos a ir muy cortito tiempo a un pequeño grupo para que ustedes piensen algunos juegos posibles de ser jugados en el nivel inicial. Y después los van a traer y los vamos a comentar. Quizás no vamos a poder comentar todos, pero por lo menos que vayamos pensando en la clase, ¿no? Como la clase de nivel inicial, que es lo que nos compete en este taller. A ver quién escribió algo, voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a empezar, todos hicieron educación inicial porque puede haber pasado que alguno no. ¿Sí?
Manchapulpo, manchas. Ujú. ¿Qué más? ¿El quemado? ¿El nivel inicial? No. Patoniato. El Puede pasar que no patoniano. me acuerde. No se acuerda. Es normal que no te acuerdes, sí, porque Sí. puedes tener poca memoria del nivel inicial, pues es un nivel que pasa muy rápido, por ahí no fuiste, por ahí fuiste solamente a la sala de 5, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? Y tiene que ver con esto de la biografía escolar, ¿se acuerdan? Que uno a veces obtura o no, de acuerdo a la memoria, de acuerdo a cómo ese recuerdo es lindo o feo. Esto te lo va a explicar más un psicólogo, ¿no? Pero a veces, muchas veces uno cierra cuando no tiene ganas de recordar o por ahí la vivencia no fue placentera, ¿sí? ¿Qué más? Patoniato. Bueno, algunas rondas que se acuerdan, algunas rondas infantiles, que tienen que ver con esto, con las canciones, y a veces, muchas veces eran muy, muy patriarcales, ¿no? Que mandaban a cocinar y a tejer a las mujeres, de huevo podrido, ¿sí? Muy bien. Bueno, no hay mucho recuerdo ahí, pero bueno, quería mencionar un poquito esto de a qué jugaban y para qué jugaban. Fíjense que el huevo podrido justamente invita al que no lo atrapan al medio, ¿sí? Y muchas veces el cantito es huevo podrido es, como diciendo, es el podrido de hoy en día. Esto es un riesgo porque chicos pueden reaccionar a esto, es una agresión, porque me agarraron y voy al medio. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Entonces, bueno, juegan, no hay problema, y son los más pedidos. ¿Por qué? Porque el profe utiliza el juego, fíjense, como cierre de la clase y para volver a la calma, que justamente contradice la mirada de la educación físico-humanista, ¿sí? Hay que terminar la clase invitando a reflexionar en la medida que se pueda, o invitándolos a pensar algunas cuestiones que pasaron en ese pequeño espacio, pero no un juego, y menos un juego que elimine, y menos un juego que invite a ridicularizar al que está en el medio. Fíjense que esto del huevo podrido, el patoniato, es lo mismo con otro nombre, ¿sí? Pone en ridículo a aquel que es atrapado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos transformar estos juegos? Yo digo, por ahí no dejar de jugarlos, pero jugarlos invitándolos a pensar de otra manera. Entonces, muchos de los profes tradicionales piensan que en el nivel inicial no hay que dejarlos pensar. Y yo creo que es donde tiene que iniciar el pensamiento. Porque piensan, no porque sean chiquitos no piensan. Entonces muchos dicen no, cuando son chiquitos que copien todo, que hagan todo lo que el profe dice, porque si no la clase es un desastre. Pero estamos cerrando, estamos pensando en personas que no piensan, y es muy difícil después de remontar esta situación más adelante. Y ni pienso en la secundaria, ¿sí? Bueno, entonces esto tiene un poquito que ver con la propuesta del nivel inicial. Bien, vamos a ver si no se van en los pequeños grupos, pero vamos a intentar hacer un trabajito en el grupo. ¿Sí? ¿Parece? Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿Vamos a hablar un poco del TP? Sí, al final. Al final. Tengo unas dudas. Dale. Bueno, vamos a hacer así, no vamos a hacer este pequeño grupo, que estaría bueno, pero tenemos poco tiempo. Termino de contarles del Power y hablamos del TP, ¿sí? Y después, si nos queda tiempo, vamos a los grupos. Puede ser que nos quede poco tiempo. Bueno, entonces, igual lo pueden ir haciendo ahí en forma particular, piensen qué juegos pueden hacer y lo charlamos. ¿Ven la pantalla? Porque a veces cuando dejo de compartir y vuelvo... Sí, profe. Perfecto. Bueno, esto no lo vamos a hacer porque yo tenía unos videos, pero no lo voy a pasar porque se me va a ir mucho la clase. Entonces, siempre nos preguntamos esto, ¿no? Y más en el nivel inicial. ¿Cuál es la intención pedagógica de lo que estoy haciendo? ¿Qué contenido selecciono y para qué? ¿Y con qué estrategias? Eso es para todas las clases, ¿sí? Pero más que nada pensando en el nivel inicial. Y me pongo a pensar, ¿de qué manera participan las y los niños en esta clase? Ahí tengo que pensar, y si no están participando algo, tengo que cambiar, tengo que proponer otra cosa. ¿Cómo organizo el ambiente? ¿De qué manera propongo el material? ¿Cómo lo selecciono? ¿Qué tipo de tarea? ¿Cómo intervengo? ¿Cómo elaboro la consigna en relación a la enseñanza para la comprensión? Porque ahí seguimos pensando en esto, ¿sí? Y por otro, pensar en la importancia de articular mi clase
con el proyecto institucional y la planificación de la maestra de sala, y ponerse de acuerdo. Bueno, vieron que en el jardín, no sé si ustedes charlaron con alguna maestra de inicial, se planifica por un recorte cultural. Entonces ellos recortan una situación vivida de la vida diaria. Por ejemplo, la visita al supermercado. ¿Sí? Por ejemplo, la visita a la plaza. Y eso es un disparador para seguir trabajando en todo momento, en la semana, en el mes. Bueno, ahí se piensa un periodo de tiempo para trabajar este recorte cultural. Entonces el profe tiene que estar en relación. Ah, no, porque yo enseño a saltar. Ah, no, porque yo acá enseño tal cosa. Bueno, correrse de esta mirada tan desarrollista y tan, digamos, segregada de la educación física, y pongo lo que sé en conocimiento en relación a esta articulación de la maestra con la sala. ¿Sí? El medio va a ser el salto, el medio va a ser las habilidades motrices, por supuesto, porque es lo que los chicos disponen, pero no es lo único y lo más importante. ¿Sí? Bien. Entonces les quería contar un poquito algunas propuestas que aparecen, esto no vamos a pasar tampoco, pero bueno, pensando en esto de los juegos sociomotores, esto que sigue el juego y el jugar, ¿sí? ¿Cuáles serían esos componentes de los juegos? Y siempre aparecen las reglas, ¿sí? Y siempre aparece el espacio, siempre aparece el tiempo, los materiales, como en todos los juegos. Y las habilidades y acciones motoras se ponen en desarrollo en ese juego, ¿sí? Y cómo se comunican y qué estrategias motoras, qué estrategias didácticas voy a utilizar en ese juego para que ese juego tenga un sentido. ¿Sí? Como para ir pensando en la organización. ¿Sí? Entonces, algunas rondas, como les dije, pueden aparecer como juegos. Hay algunos que planifican sobre los juegos tradicionales y las rondas. Es algo que aparece. El oso dormilón no lo dijeron, pero fíjense, son juegos que aparecen. El patoñato lo dijeron, el lobo está no lo dijeron, pero sí. No sé si se lo acuerdan. Estas tienen que ver con, digamos, algunas canciones más antiguas. Bueno, los invito a que las busquen si no las conocen, pero seguro que algunas las conocen. ¿Y cómo podemos estas rondas infantiles y juegos tradicionales transformarlas en relación a la actualidad, ¿no? Porque muchas, como les digo, tienen una mirada muy patriarcal, donde mandan a las niñas a bordar, a coser, a casarse y un montón de otras cosas. ¿Las conocen ustedes o no? No me da el tiempo como para poder mostrárselas, pero yo las había bajado ahí, pero hoy en internet están disponibles. Bueno, acá les muestro, ¿no? Esto me lo facilitó una amiga que tiene un jardín maternal, Mariana Neto, ahí Brisa, si ustedes viven en San Fernando. Profe, Una propuesta me parece que ¿No se carga? me parece que no se pasó. Sí. Ahí vuelvo, no sé por qué pasa eso. Ahí les mostraba porque es una foto y puede ser que la foto tarde en cargar. En esta foto les mostraba cómo en un jardín que yo conozco, que es de una amiga, organizan el ambiente de la clase de educación física. ¿Ahí lo ven? Ahora me dice que sí, que pueden ver. Sí, profe. Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, ¿vieron? ¿Cómo organizo la tarea? Bueno, puede ser de esta manera. Fíjense cómo se arma el recorrido. Invita, porque es una sala blanda. Esto justamente Mariana tiene un jardín maternal. Es esta sala de 5, pero es una propuesta muy linda que ella trabaja sobre una pedagogía que es de Emilia Reggio, ¿sí? Donde el ambiente forma parte de la organización. Entonces tenemos los recorridos, acuérdense que no eran circuitos, sino que eran recorridos, ¿sí? Donde los niños pueden pasar por diferentes lugares y podemos seleccionar la organización, que pasen rotativamente o que cada uno juegue donde quiera. Entonces ahí el profe lo que hace es organizar el espacio, mediatizar sobre algún conflicto que pueda aparecer, y puede observar, ahí puede aparecer la evaluación de la observación directa, puede ir anotando, de acuerdo a sus indicadores, qué va sucediendo, cuáles son las acciones o las reacciones o las emociones que van apareciendo, ¿sí? En los niños y las niñas que juegan allí, ¿sí? Y acá aparece esto, que aparece en el nivel inicial, como algo, yo les voy a dejar una bibliografía sobre multitarea, donde, fíjense, acá, esta es una tarea más, digamos, como dijo Daniel, cada uno con su área juega, el profesor está proponiendo una actividad, ¿ven? Bueno, unos jugarán a que es un volante, otros jugarán a que es un plato volador, etc. Entonces ahí el profe va mirando la situación de la clase, y va pensando unas consignas muy abiertas. O simplemente diga, jueguen un ratito, ¿qué pueden hacer? Es muy difícil, porque uno se tiene que bancar esta situación,
que por ahí alguno no juega, una tarea como muy predispuesta del profesor a esperar a ver lo que pasa, ¿sí? Y la multitarea tiene que ver justamente, como la palabra dice, hay varias tareas dispuestas en ese escenario donde los chicos pueden seleccionar. Esta multitarea lo que invita es a la autonomía. Eso es lo más importante del nivel inicial, la autonomía, y cómo invitamos a la participación. Los chicos van eligiendo, obviamente el profe puede ir disponiendo de diferentes conversaciones en lugar de esta multitarea, pero sin pensar en lo que quiere enseñar y lo que quiere que los chicos aprendan, ¿sí? Esto siempre. Y otra forma que se está usando mucho en el nivel inicial, que es una propuesta nueva, se llaman escenarios lúdicos, ¿sí? Entonces esto tiene que ser una propuesta institucional, porque muchas veces solo en la clase de educación física no puede pasar. Entonces se disponen escenarios, fíjense en las carpas, ¿lo ven acá? Los chicos juegan con los muñecos y las carpas, y eso tiene que ser pensado desde la sala. Entonces el profe viene y también, ahí desde los escenarios lúdicos puede intervenir. Este es un escenario lúdico más de tareas motrices, fíjense, donde disponen el cuerpo para pasar, ¿sí? Situaciones bastante complejas para un jardín, porque hay que disponer todo un espacio, pero hay que acordar, no porque eso sea imposible. Y después aparecen algunas actividades propias, que nos propone el diseño, no este, sino el diseño anterior. Son los juegos de persecución, como ustedes dijeron, las manchas. Y las manchas en realidad es muy difícil, porque en la maduración de la mancha, donde uno es el que mancha y otro es el que se escapa, la maduración de los niños del nivel inicial, ¿qué hacen? ¿Alguno sabe qué hacen? Inclusive lo hacen en primero, si alguno tiene primero, cuando juegan a las manchas, ¿qué quieren ser? Las manchas. Claro, todos quieren ser mancha, exactamente. Entonces ahí se pierde el sentido de la mancha, porque no entienden lo que es jugar a la mancha. Lo entienden porque por copia o repetición, igual que los relevos. Es imposible que puedas desarrollar un relevo con niños de preescolar, solamente lo van a hacer porque el profesor los automatiza. Entonces ahí es una gran contradicción, ¿sí? Y se estaría vulnerando el derecho a jugar, ¿por qué no? Porque las carreras no. ¿Sí? Entonces ahí es discutible esto, ¿sí? Pero vamos a pensarlo como juegos de persecución, ¿sí? Entonces cuando pensamos en juegos de persecución, vamos a pensar en algunos propósitos. El desarrollo del pensamiento, la forma de organización, la persecución individual o en masa, ¿sí? Sin refugio, esto de los espacios, esto que yo les contaba, ¿sí? Van a aparecer algunos juegos del dueño de la vereda, bonos sin refugios, donde nos permite participar, ¿sí? De diferentes maneras, ¿no? Como simbolizando. Y las reglas pueden ser con prohibiciones o con permiso. Acá está mal puesta la palabra, es permiso. Empiezan a aparecer los roles, ¿sí? Quién persigue, quién se salva, quién es perseguido. Esto es muy importante y hay que entender que algunos chicos todavía no están preparados para jugar a esto porque es muy difícil desde su maduración. Y las reglas sí o sí se tienen que ir modificando en relación a lo que pasa. Y tienen que ir siendo construidas con el grupo, desde las más fáciles hasta las más complejas. Entonces esto es una tarea del profesor, ¿sí? De leer la clase y de pensar. Pero son, digamos, los juegos de persecución es lo que más se utiliza en las salas del nivel inicial. Y pensando en esto de la variabilidad de la práctica, ¿sí? La variabilidad de la práctica tiene que ver con el propio cuerpo, con los demás, con los objetos, con el tiempo y con el espacio. Lo que estuvimos viendo en el primer cuatrimestre con las estrategias, ¿sí? Bueno, recordarles siempre, y acá termino con esta filmina, es no estereotipar, es no mover el orden de las cosas, es inventar, es caminos, es transformar la mirada, es simbolizar, es movilizar las reglas, es convenir, crear, que en la última instancia es al fin la gran operación del sentido. Chiqui González, ¿sí? Es una autora, las invito a que la sigan en el Instagram, ¿sí? Ella siempre en el Instagram propone juegos, organiza, al que les gusta la educación inicial la pueden seguir, así como esta Chiqui González aparece en su Instagram, ¿sí? La van a poder googlear y van a ver cuántas cosas lindas propone ella desde el nivel inicial, siempre el motivo es el juego, ¿sí? Y recordarles que el niño no juega para aprender, pero aprende cuando juega. Entonces, ojo con lo que hacemos, ¿sí? Porque en realidad, muchas veces, sin darnos cuenta, con una palabra, con un gesto, estamos enseñando y estamos dejando una marca, ¿sí? Porque eso es lo que hace el profe, ¿sí? Entonces ahí
no olvidarse de estas cosas que son tan importantes, que forman parte del currículo no oculto, ¿no? Porque a veces uno no está pensando en esto, pero ocultamente se está enseñando algunas maneras de dominación, o como dijo ahí Daniela, la sociedad capitalista, ¿sí? Y un montón de cuestiones empiezan a aparecer en la escuela. Tenemos que tomar una decisión si queremos que aparezca o no, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Yo digo que siempre es mucho más difícil ser crítico que no serlo, pero acá estamos en el camino para la mejora. Bueno, entonces, de tarea ahí, piensen, algún juego, si a uno se les ocurre, lo podemos pensar, puede entrar para la próxima clase, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta, algo para decirme? Bueno, entonces, Yo me acuerdo vamos, que dale. llamábamos a la bruja de los colores, pero exactamente no me acuerdo bien cuáles eran, digamos, las reglas y todo eso. Sí. Claro, la bruja de los colores es un juego de persecución, con una historia que, bueno, la brujita, bueno, el profe lo ponía, pero es como dice Daniela, lo ponía como para relleno de la clase, no pensaba que por qué estaba poniendo ese juego, simplemente lo organizaba, lo explicaba y los chicos jugaban. Pero es un juego que se usa mucho, a los colores les gusta, ¿sí? Que no está mal que lo hagan, pero siempre pensando desde cómo lo inviten a jugar, y que aparezca esto de la reconstrucción de la regla, porque es muy importante invitarlos a participar, ¿sí? No que sean reglas estancas que quedan ahí y no se puedan modificar. Entonces también está bueno que los chicos empiecen a pensar, y las chicas, cuáles son las reglas, y siempre esto es muy situacional, es como va pasando y cómo va sucediendo, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más preguntas sobre esto, no sé si alguien quiere contar algo más. Bueno, como les digo, es un nivel que hay que seguir profundizándolo, y esperemos, si estamos presencial el año que viene, de poder ofrecer algunas observaciones y hacer algún taller de extensión que los invite a participar en alguna jornada o en alguna experiencia, ¿sí? Esa fue mi propuesta cuando empezamos el año pasado, cuando se cerró la pandemia, a pedido del centro de estudiantes, porque el nivel inicial no estaba muy desarrollado, poder aprovechar en el espacio del taller algunas observaciones en la segunda mitad del año, ¿sí? Entonces esta era la propuesta, que ustedes vayan a observar, porque el problema que tenemos con el inicial, que muchas veces no quieren practicantes, porque es una situación muy compleja, ¿vieron? Entonces hay que ir despacio. Y bueno, esa era la propuesta, poder aunque sea ir a observar, y hacer alguna intervención por ahí, una o dos, a fin de año. Pero bueno, no sucedió por lo que nos ha pasado, pero bueno, esta es la propuesta. Y la otra propuesta, que yo siempre la expreso cuando tengo reuniones de equipo, o reuniones de departamento de educación, y que es un nivel que para mí tiene que estar en un taller aparte, ¿sí? Porque es imposible poder cubrir todo en un año, los dos niveles, porque son niveles altamente complejos, ¿sí? Entonces ahí, si se puede hacer alguna modificación en el plan de estudio, ustedes podrían hacerlo a través de sus pedidos, digamos que se revise este plan de estudio, y que el nivel inicial se encuentre en un espacio totalmente especializado para ello, y no dentro de otro nivel, ¿sí? Porque bueno, esta es mi mensaje y es lo que pienso. Pero mientras tanto, y no se pueda cambiar el plan de estudio, nos propusimos poder ofrecer algo que pueda cubrir este nivel y que ustedes puedan tener alguna participación. ¿Ok? Bueno, listo. Si tienen alguna pregunta, vamos a pasar al TP, ¿les parece? No sé quién había preguntado por ahí, o quería decir algo. Nos queda media hora, así que tenemos tiempo para que aparezcan las dudas, o cómo les puedo ayudar. Profe, Sí, yo tengo una para dale. el punto número 3, que habla sobre el logro del diseño curricular, o sea que escribamos sobre nuestros logros con los indicadores de avance, y después ya la palabra desagregar, ¿qué sería esto, lo de los indicadores, y cómo es? Desagregar Mostrar. significa, como dice la palabra, desmenuzar, o digamos, bajar un poquito más a la práctica ese indicador de avance que aparece como prescriptivo. ¿Vieron? Entonces ustedes tienen por contenido, en el diseño curricular aparecen indicadores de avance. Nosotros no los habíamos usado justamente por la complejidad de esta situación de indica un avance. Indica un avance, indica un logro.
Entonces, ¿qué hace el diseño? El diseño prescribe determinados logros por año, ¿sí? Entonces, si vos como estudiante o como profesor copias y pegás ese logro en tu planificación, es mentir, porque ese logro es anual y es situado. Digamos que eso es como el piso o el techo, porque depende cómo cada escuela lo pueda tomar. Entonces, ¿cuál es la práctica que vos tenés que hacer como practicante? Entender esto, que ese logro que aparece es un logro común, ¿sí? Que es normalizado y que es, digamos, prescriptivo. Entonces, desde ese logro común, que te guía un poquito para tu planificación, vos tenés que seleccionar qué logros querés que pasen, que salgan de ese indicador, ¿sí? Que se desmenucen de ese indicador. Entonces ahí desagrego es, lo leo entero y voy sacando algunas palabras, le voy poniendo algunas cosas que yo quiero que sucedan. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes ahí revisen sus propósitos y sus objetivos. ¿Dónde estarían los logros? ¿Dónde se estarían visualizando los logros? ¿Qué les parece? ¿En los propósitos o en los objetivos? En los objetivos. En los objetivos. Entonces ahí es muy importante que revisen los objetivos. Por eso la primera parte del trabajo dice que ustedes presenten esa primera y segunda hoja donde aparece la síntesis, aparece la selección de objetivos y de propósitos. Lo que pueda pasar es que ustedes se hayan confundido y el objetivo está un poquito que no se entiende. Ese es el mayor problema que tenemos. Pero no importa. Intenten desde ese indicador, que es un indicador, vuelvo a decir, prescriptivo y anual, hacerlo más chico. Y pensar en un pequeño logro, ¿sí? Tiene que ver con esas 4 clases. Ahí va la pregunta. Porque ya recibí tres veces esta pregunta y me llama mucho la atención. Los 3 momentos de la evaluación, ¿se tienen que dar en la misma clase y en una clase? ¿Qué les parece a ustedes? En un conjunto. En el conjunto de las clases. Se dan el proceso. En el proceso. Entonces, cuando yo hablo de los momentos de la clase, no estoy hablando de una clase. Es imposible que pase eso. Y aparte, ustedes tienen que revisar el concepto de esos 3 momentos. Entonces, ¿cuál es el concepto de la inicio, la evaluación de inicio? Recuperar los saberes anteriores, pensar que saben acerca de lo que yo quiero enseñar, etcétera, etcétera. Entonces eso será el comienzo. Si la estructura didáctica es de 4 clases, de 5, de 6 o de 8 o de 10, o de 30 días, lo voy a pensar en el comienzo. Lo que yo voy a pensar es planificar en qué momento va a aparecer. Bueno, va a aparecer en el juego de justamente que elijan los chicos. Entonces ahí cuando yo, en la primera clase que les digo a los chicos, ¿a qué quieren jugar? ¿Cuál va a ser la práctica evaluativa? Bueno, el profesor va a, mientras los chicos juegan, a hacer una observación directa y va a ir anotando las cosas que suceden. ¿Cuáles serían los indicadores y los criterios? El criterio sería, por ejemplo, podría pensar en la participación en el juego. ¿Sí? Ese podría ser un criterio. Profe. Dentro de ese criterio, déjame que termine, por favor. Dentro de ese criterio, puedo decir, con algunos indicadores, cómo juegan, de qué manera juegan, si se divierten, si lloran, si tienen malas palabras, si se pelean. Esos podrían ser mis indicadores. Entonces voy a ir desarrollando una observación directa, voy a ir anotando, y esos son datos que voy a obtener desde el inicio. Sería la práctica evaluativa de inicio. ¿Sí? Continuando con este proceso de la evaluación y de los momentos, voy a pensar en una evaluación de proceso que por ahí la puedo llegar a hacer en la 4ª clase o en la 3ª, de acuerdo con la cantidad de clases que tengamos, ¿no? Y ahí puedo pensar en una coevaluación. Entonces, los voy a poner en parejas y vamos a hacer una actividad en parejas XX, donde les voy a dar una planilla y ellos tienen que ir anotando ciertas cuestiones que yo les voy a mostrar en esa planilla. Esa planilla, eso que les doy, es un instrumento de evaluación, que es lo que ustedes tienen que crear, por lo menos uno, ¿sí? Esa planilla que ellos van a ir anotando, es importante que ustedes expliquen cómo se utiliza, quién la confecciona, para qué sirve, ¿sí? Porque esos son datos que voy obteniendo desde el proceso formativo o el procesual, le llaman muchos autores. ¿Para qué me sirve esto? Para ir modificando mi planificación y para ir o frenando o avanzando sobre los contenidos, o sobre lo que quiero enseñar o lo que quiero que pase.
¿sí? Entonces eso también es muy importante que ustedes revisen el concepto de la evaluación de proceso o la evaluación formativa. Y obviamente que al final, vieron que nosotros habíamos distinguido entre esto que es examen o es acreditación, entonces vamos a pensar en el final alguna práctica evaluativa que me dé los datos de qué aprendieron. Entonces ahí pueden ser una encuesta, el instrumento, o puede ser alguna charla reflexiva. Entonces es una heteroevaluación, porque combinamos la coevaluación con la heteroevaluación, y suponete en una ronda los sentamos y les preguntamos qué dificultades tuvieron, qué les pasó, etcétera, etcétera, ¿sí? O puede ser que ustedes les digan, escriban en un papel 3 cosas que les gustaron y 3 cosas que no les gustaron, ¿sí? Bueno, eso es un pequeño ejemplo, pero eso no puede suceder en la misma clase. Me cuesta pensar que ustedes todavía sigan pensando en esto del plan de clase, después de un año de trabajo. Que sigan pensando en esto. No planificamos, no estamos pensando en un plan de clase, estamos pensando en una secuencia de actividades que se va reconstruyendo día a día, que hay un mapa principal. Hay una hoja de ruta principal que es la que le presentaron al profesor como para guiarse, como pensar en esa estructura de las 4 clases. ¿Sí? Y eso ustedes lo van a ir reconstruyendo. Y en esa estructura de secuencia didáctica, donde ustedes piensan los objetivos, los propósitos, está la evaluación, que nos había quedado en la cola. ¿Por qué? Porque yo no les puedo explicar todo el primer día. ¿No? Ustedes dicen, no quiero venir más a Formal 1. Entonces, estratégicamente, dejamos este concepto de la evaluación para el final, y yo creo que en la carrera de profesorado, ninguna de las asignaturas toca la práctica evaluativa. ¿Sí? Simplemente lo que hacen es, no sé, desconozco un poco, pero ustedes me lo podrían decir, simplemente aparece la evaluación más del modo técnico, o más del modo para medir, o para hacer una investigación, que por ahí lo van a ver en el taller de investigación, ¿no? Entonces, lo que es la práctica evaluativa y pensada desde un proceso compartido y formativo, está ausente en el profesorado. Entonces, es una manera de practicar un poquito esto. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque es una práctica que no está vista, y muchas veces dicen, esto es imposible. Muchos profes te lo van a decir. Entonces, bueno, la idea es que ustedes en el nivel inicial, digamos en la formación inicial, puedan pasar por esta práctica, ¿sí? Así que bueno, los invitamos a que participen, y como siempre, vamos a ponderar que ustedes hayan entregado esa parte. Aquel que no entregue, lamentablemente va a tener que ir a regular, porque le está faltando el integrador. ¿Sí? Entonces ahí yo les dije a los profes, primero que prioricen la entrega, y que tengan en cuenta esta dificultad que tienen ustedes de poder hacer la propuesta. ¿Y qué van a poner? ¿Cuál va a ser el criterio de aprobación? Que sea coherente, ¿sí?, la propuesta entre lo que dicen y lo que hacen. Si yo voy a tomar un test de Cooper, o voy a tomar la cantidad de veces que pica la pelota, estaría desaprobado. ¿Por qué? Porque no va con la mirada humanista. Entonces, esas cosas van a ver los profes. Van a ver desde la coherencia interna hasta que la propuesta sea en coherencia con la educación físico-humanista que estamos desarrollando durante todo este año. Por eso es un parcial integrador. Yo ahí voy a, desde mi función como profesora adjunta, si ustedes entendieran esto o no. Si no, el año que viene voy a tener que seguir insistiendo, voy a tener que seguir explicando un poquito más. ¿Sí? Bueno, a ver, Axel, ¿qué me querías preguntar? Que te corté, perdón. Ya me lo contestó usted, no, explicándolo. ¿Qué era lo que querías preguntar? Algo sobre las propuestas de las prácticas evaluativas, pero ya cuando usted lo explicó me lo respondió. Ya no. Perfecto. Ahí fíjate que en el PowerPoint que yo subí, mostré algunos ejemplos míos. Yo ahí compartí experiencias mías. Una de coevaluación, otra que es más de heteroevaluación. Ustedes la pueden tomar, pero tienen que reconstruirla en función a su propuesta, ¿sí?, a sus contenidos, a lo que ustedes pensaron. Lo único no lo van a poder poner en práctica, porque ustedes no son los profes de la escuela. Pero por ahí sí pueden pensar en el final, hacer una actividad de cierre que sea evaluativa de su práctica, ¿sí? Y después me digan, bueno, lo pongan ahí, vieron que el último punto son conclusiones finales. Y ahí es muy abierto, yo quiero que ustedes ahí me expliquen qué les pasó en relación a las prácticas evaluativas. Por ahí alguno lo pudo poner en práctica, algo que pudo
poner en tensión ahí en la última práctica, hacer un cierre. Es importante hacer un cierre en una secuencia didáctica, porque uno, como yo les dije, puede pensar ¿y qué aprendieron? Muchas veces los docentes no se autoevalúan. Esta es una manera de autoevaluarse. Nosotros lo vamos a hacer en práctica. Fíjense que lo que decimos lo hacemos. ¿Sí? Ustedes en la secuencia didáctica tienen varios instrumentos de evaluación, que ustedes no lo están completando, porque los minimizaron, inclusive porque no usaron la matriz que les dejamos. ¿Se acuerdan de esa famosa encuesta de mitad de año? ¿Cuántos contestaron? 70. Y tenemos un promedio de 148 o 198, porque estamos como, no sabemos bien el número ahora, porque muchos están dejando la práctica y no nos avisan, que es una pena que no nos avisen. Entonces, ese formulario que ustedes tenían que completar es ni más ni menos el instrumento de evaluación que estaba colocado al final de la primera secuencia didáctica, donde preguntaban algunas cosas, y ahí tienen criterios y tienen indicadores. Por ejemplo, un criterio es el trabajo de pareja pedagógica. ¿Y el indicador cuál era? ¿Qué decía el indicador? ¿Pudiste conversar con tu compañero? ¿Pudiste acordar? Ese es el indicador. Lamentablemente pocos de ustedes lo completaron. ¿Para qué nos sirve ese instrumento? Para tabularlo, porque vieron que ahora el Google From, yo lo adoro porque ya tabula todo, ni siquiera tenés que vos hacerlo. Te va a dar un dato, y no es un dato solamente cuantitativo, porque de acuerdo a cómo hagas la pregunta, de acuerdo a lo que preguntes, ese dato también es cualitativo. Entonces nos da idea de cómo seguimos en la segunda parte del año. Y ahora, al final de la cursada, también les vamos a invitar a participar de otra encuesta final, que también nos va a dar datos para el año que viene. Ahí nosotros podemos mejorar. Entonces, ese instrumento, que es una encuesta con criterios e indicadores, nos permite evaluar la tarea docente. Desde el punto de vista hasta decir, ¿qué le dirías a tu profesor de práctica? Es una pregunta muy abierta. Pero nosotros ahí tenemos datos. ¿Qué te gustaría que mejore? Que no pase. Esos son los indicadores. Entonces fíjense que en una pregunta que es muy sencilla, ¿qué le pedirías o qué te gustaría que mejore? Nos va a indicar mucho a nosotros y nos va a permitir sacar conclusiones. Entonces, bueno, ahí estamos parados en esa postura y quisiéramos que ustedes continúen esto cuando tengan a cargo un grupo, cuando puedan tomar horas en un cargo más adelante, y se puedan llevar estas pequeñas, digamos, nociones de la evaluación que son muy importantes. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo lo que les voy a pedir es que no se cuelguen en la entrega, porque el profe, les voy a pasar el calendario como sigue. El profe de prácticos va a recibir ese trabajo, lo va a mirar, les va a hacer una devolución y va a ponderar entre su participación en las prácticas, su actitud de reflexión en las prácticas, su responsabilidad en las prácticas, y eso va a ser una tarea de autoevaluación. ¿Qué nota te pondrías y por qué? En relación a la práctica. Una consulta. Sí. En el primer punto, ¿no? Que presentamos las dos páginas, digamos, las dos hojas. Sí, el indicador de avance va como está en el currículum, sin desagregarlo, digamos. Sí, sí, lo presentás. Vos lo presentás y después lo desagregás, ¿sí? Y hacemos el cambio en el tercer. Exacto, porque ahí sería la presentación que vos seleccionás de todo lo que está, o el que te parece que más puede ir con tus contenidos o tu propuesta didáctica, ¿sí? Una tarea que tenés que hacer a diario, sea cualquier currículum, ¿sí? Y si estás en un club también lo tenés que hacer, tenés que pensar en esto, porque de esto se trata de enseñar, ¿sí? Si sos personal trainer también tenés que pensar en eso, porque las personas son individuales y buscan su logro, entonces hay también compartirlo con el otro. Entonces eso me va a permitir después, desde una mirada, yo digo muy verticalista, porque el diseño prescribe y muchas veces deja fuera un montón de cosas, es como una práctica que tenés que hacer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Ustedes ahora están entregando ese trabajo, como les decía, van a hacer una autoevaluación de su práctica. Imagínense que nosotros el año pasado, o los otros años cuando practicábamos, los profes iban 2, 3, 4 veces porque teníamos todo el año. Hoy en 4 o 5 clases, la verdad que es imposible esto, ¿sí? Entonces, tendríamos que poder hacer una autoevaluación, cada uno y cada una de su tarea y su labor como practicante, poniendo en foco estos indicadores o estos, digamos, cuestiones que yo les dije, ¿sí? La responsabilidad, la reflexión, ¿sí?
y, digamos, yo no quiero hablar de cómo ustedes dan la clase, porque eso se mejora, y yo 10 años tardé en mejorar mi clase, ¿sí? Pero por lo menos que tengan esta apertura de cambio, participación, y que esto ya se haya puesto en escena. Eso es muy importante que ustedes lo evalúen. Si fui, si no fui, si fue responsable, si avisé cuando no fui, si tuve una actitud cooperativa con el grupo de la escuela, ayudando a mi compañero, al anterior o al posterior, etcétera, etcétera. Esta nota, que es una nota más conceptual, que tiene que ver con la práctica, cierra con el trabajo integrador. Entonces, ¿cómo voy a promocionar? Teniendo todo entregado, las 2 secuencias didácticas, el trabajo práctico final, ¿sí? Y la práctica hecha, por lo menos 4. Ese es el mínimo de prácticas que tenés que tener. Si no tenés 4, tenés que empezar a ver dónde podés ir a practicar, pero necesitas una práctica más. Eso lo va a hacer el profesor. Lo va a decidir con tu profesor de práctica. Y ustedes no deciden que no van más a la práctica, ¿sí? Profe. Hay que charlarlo con el profesor. Habíamos pensado hasta 6, ¿sí? Hasta 6 como máximo. Que muchos no llegan a 6. Ese era el cierre en 6. Y en ese cierre pensar en una actividad final. Por ejemplo, hay muchas escuelas que estamos haciendo los juegos rotativos, los juegos cooperativos. Es como una actividad especial que cierra y despide a los practicantes de la escuela. ¿Ok? Entonces, déjame que termine y ya te doy la palabra. Esto está pensado para la semana del 15, como última semana, por el calendario que nos tenemos en la UNLU. Ahora, si alguno necesita unas semanas más, puede ir. Pero ya es a voluntad, nosotros no les podemos pedir que vayan a la mesa de examen. Pero yo les dije a los profes, si hay alguna que está muy flojo, que necesita ir un poco más, lo puede hacer. ¿Sí? Inclusive puede ir hasta fines de noviembre. Eso lo charlan cada uno con su profesor cuando hacen la retroalimentación. Entonces, ¿qué estamos esperando? Lo ideal sería que en la semana del 22, nosotros tenemos que presentar el acta los primeros días de diciembre, y después nos dan los tiempos, y ustedes puedan hacer un cierre con los profesores presencial. Estamos tramitando a ver si podemos entrar a la UNLU, porque creo que está complicado. Aunque sea ir al Parque del Honor, ir ahí a una canchita de fútbol, a algún espacio, encontrarse y poder verse la cara para cerrar. Y que el profe, en esa primera hoja que ustedes tienen como carpeta didáctica, les pueda dejar un mensaje y les pueda dejar la nota. ¿Sí? Esa nota después se pasa al acta de cursado, el acta de cursado final, y sepan que los que tienen adeudando alguna correlativa, no les podemos pasar la nota, porque no nos deja el acta, ¿sí? Van a pasar regulares. Entonces ahí lo que hacemos es hacer un archivo copia borrador, donde guardamos esas notas, pero no aseguramos que en la mesa de examen se les pueda pasar, porque puedo yo no estar, yo soy provisoria. Entonces ustedes tendrían que ir al examen final, compartir una pequeña reflexión con quien esté, presentar sus actividades o carpeta didáctica, ahí lo explica en la primera hoja, y terminar la cursada en el examen regular. ¿Sí? Porque justamente la condición de que ustedes se anotan bajo las circunstancias de no aprobar las correlativas, es el riesgo que están cometiendo, y es así, se someten a este riesgo. ¿Sí? Hasta ahora nos ha ido bien, pero bueno, no sabemos de aquí al año que viene si esto se puede seguir haciendo, porque yo no aseguro mi presencia de otros años. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que les inquiete, que quieran compartir? Sí. Natalie. Quería saber cuántas prácticas tenemos que dar, más o menos, para tener una idea. Yo soy de los lunes y en el colegio que estoy, hay veces, bueno, entrega de bolsones, feriados y demás. Hasta ahora vengo dando 2 clases. ¿En qué escuela estás? En la escuela número 1 de San Fernando. Claro, lo que ¿con qué profe? ¿De la escuela o de los prácticos? No, de los prácticos. Martínez. Bueno, yo lo que le dije a los profesores es que justamente estábamos invitándolos, en la escuela 8 van a hacer unos juegos rotativos, el martes 9, de la tarde o de la mañana estamos citando gente para la tarde, donde vos podés recuperar eso que te falta. Pero mínimo tenés que tener 4. Si no tuviste 4, tenés que pensar en ir otro día, ¿sí? En ir otro día, el segundo estímulo del profesor,
o quedarte una mañana, una tarde entera para recuperar lo que no pudiste dar. Y das Sí, dos sí, otras me dijo partes. el profe del colegio si puedo ir los miércoles, pero con los miércoles curso. O sea, tengo Claro. otra materia, no se me Bueno, complica en ese sentido. la otra opción es que vos te quedes ayudando al compañero anterior, al posterior, y que compartas la práctica. Sí. La otra opción que vayas hasta fines de noviembre, no queda otra. Tienen que ser 4 mínimos, ¿sí? Sí, me faltan 2 clases más, sería Perfecto, bueno, darlas. vas a llegar. Y si no, te propongo que vengas a los juegos rotativos que vamos a hacer para la escuela 8, te invitamos a participar. Y ahí ya genial. te contaría 2 prácticas más, o una, lo que vos necesites. Dale, perfecto. ¿Sí? Dale. Es el martes 9, si alguien está interesado, hicimos un grupo de WhatsApp, me escriben ahí en el aula, me pasan su número, o le avisan al profe de prácticos que me pasan el número y los agregamos a ese grupo. Estamos necesitando gente a la tarde, son muy pocos. Habían anotado 2, ahora somos 4, necesitamos por lo menos 12 estudiantes para el turno tarde. ¿Cuál es la propuesta? Que el director de la escuela 8, pensando en esto, que perdieron muchas prácticas, organizar juegos rotativos en el Poli 3 de San Fernando. A la mañana es de 9 a 13, a 12, 11 y media terminará. Un ratito, los chicos van, participan de los juegos. Los juegos tienen que ser cooperativos y ser posibles de jugar desde 6 años a 12. Esa es la característica de los juegos. Y estamos pensando en ese grupo de WhatsApp cuáles serían los juegos más pertinentes para esa jornada, ¿sí? Y a la tarde es 1:30 comenzará, y yo creo que 3, 3:30 ya quedarían libres, como mucho a las 4. Así que los vuelvo a invitar a los que quieran, ¿sí? Bueno, uso la aplicación.